Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 6. Resolución de problemas. Notas. Este capítulo contiene una breve y oblicua referencia a pensamientos suicidas. Una frase corta y muy vaga. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Un suave sonido despertó a Shouta. A pesar de su insistencia en molestar a Shigaraki, no había estado dispuesto a dormir bien en un lugar tan expuesto. Se había refugiado bajo el sofá cuando no pudo mantener los ojos abiertos mucho tiempo. Podía oír la puerta de la sala cerrarse y unos suaves pasos entrar en la habitación, pero no podía ver nada. Al probar el aire automáticamente, Shouta descubrió que olía principalmente a solución de limpieza y polvo, pero también un ligero olor a leña quemada. «Dabi». Shouta se retorció hasta el borde del sofá, observando la habitación. Nada había cambiado mucho desde que Shouta se había metido debajo del sofá. Las luces seguían apagadas, la puerta principal cerrada y la habitación vacía. Detrás de la barra, fuera de la vista de Shouta, alguien se arrastraba descalzo. El cristal rozó la madera y un armario imantado se cerró con un clic. El hielo tintineó al chocar contra el vaso, y Shouta salió de debajo del sofá, caminando en silencio hacia la barra. Echó un vistazo por el borde. El congelador abierto proyectaba una larga franja de fría luz azul sobre la madera, iluminando inquietantemente al villano agazapado en el centro. Estaba a solo unas pocas sombras del furioso resplandor azul del fuego de Dabi, y por un instante, Shouta se quedó sin aliento. Dabi se giró levemente y la luz del congelador se reflejó en un rectángulo fijo sobre sus ojos azul y hielo. Shouta obligó a sus pulmones a funcionar de nuevo. Su corazón se aceleraba, la adrenalina lo recorría. Pero no pasaba nada malo, así que Shouta practicó una técnica de respiración, lo que obligó a que sus latidos se ralentizaran y a que la adrenalina disminuyera. Mientras Shouta se calmaba, Dabi, en silencio, tan silencioso que debía de ser práctica, llenó el vaso que había sacado del congelador con hielo. Cerró el congelador con cuidado y se quedó de pie con su vaso lleno de hielo, recorriendo la habitación con la mirada. Shouta saltó a la barra mientras Dabi miraba hacia otro lado, y estaba sentado junto al tazón de mentas, con aire crítico, cuando Dabi tomó una. «Santo cielo», siseó Dabi, sacudiéndose tan fuerte que el hielo de su vaso vibró. Retiró la mano bruscamente, presionándola contra su pecho y jadeando como si hubiera corrido una milla. «¿Qué haces?», susurró Dabi, mirando furtivamente la habitación. No había nadie más. Shouta lo sabía, porque había estado prestando atención a la puerta. Comer hielo no es una solución sostenible para el sobrecalentamiento provocado por el don, dijo Shouta rotundamente. Claro, salió como un gruñido descontento, pero al menos Shouta sabía lo que había dicho. No te voy a dar nada de comer, dijo Dabi, acercando con cuidado su mano al cuenco. ¿Te vas a matar?, observó Shouta, mientras observaba a Dabi tomar con cautela 2 mentas del cuenco. El mentol y el hielo no van a solucionar tu problema de sobrecalentamiento. SHHH. Siseó Dabi, llevándose un dedo a los labios. ¿Te callas? No, dijo Shouta con mezquindad, pero finalmente dejó de hablar. De todas formas, su advertencia no le serviría de nada a Dabi. El hombre ni siquiera podía entenderlo. Gracias, gruñó Dabi tras un momento de silencio de Shouta. Tomó otra pastilla de menta y se alejó en silencio para desplomarse en el sofá. Shouta puso los ojos en blanco, casi hasta el fondo de la cabeza, saltó del mostrador y regresó al sofá donde había estado durmiendo. Por desgracia, Shouta ya estaba completamente despierto y definitivamente no podría volver a dormirse. Aunque no quería hacerlo, lo que Shouta realmente quería era que Dabi se fuera para poder intentar abrir la puerta, que tenía una manija de palanca que él podría manejar, incluso como gato. Dabi vestía un jinbei tradicional, de manga corta y pantalones hasta la rodilla. Sus cicatrices eran evidentes. Piel mayormente sana unida mediante grapas médicas a las zonas ásperas y quemadas que Shouta sabía que parecían casi moradas con la iluminación y la visión de los colores adecuadas. ¿Qué quieres?, susurró Dabi con dureza, encendiendo una pequeña llama azul en su palma. Shouta siseó al fuego, apenas resistiendo el impulso de activar su don. En cambio, atacó la pierna de Dabi, clavándole las garras en las cicatrices ásperas. Dabi hizo una mueca y el fuego se desvaneció. «Bien», espetó Dabi, aún en voz baja. «Apagaré el fuego». «¿Qué quieres?». Shouta apoyó una pata en la pierna de Dabi y lo miró con una mirada penetrante. ¿Qué parte de Shouta era un gato no entendió?
¿Qué? Preguntó Dabi. No me mires. No habló gato. Shouta suspiró, deseando poder pellizcarse el puente de la nariz. Se frotó la cara con la pata, pero no le sirvió de mucho. ¿Vas a explotar?, gruñó Shouta. ¿Nadie te dijo nada sobre los dones de fuego? Déjame en paz, dijo Dabi, aún en voz baja. No voy a acariciarte ahora mismo, ni a alimentarte, ni a hacer lo que quieras. No quiero que me mates cuando finalmente tengas una crisis nerviosa inducida por mi don y prendamos fuego a todo, suspiró Shouta, pero sabía que era inútil. Dabi no podía entenderlo. Tendría que averiguar cómo fingir que Dabi necesitaba enfriar su núcleo, no solo masticar hielo y mentas, o tendría que vivir con una bomba de relojería. Como Shouta no planeaba quedarse mucho tiempo, no le importaba vivir brevemente con una bomba de relojería. Además, con Erasure mucho más fácil de usar en esta forma, probablemente no sería tan malo incluso si Dabi se derrumbaba. Shouta esperó con impaciencia a que Dabi terminara su automedicación autodestructiva, resistiendo el impulso de darse fuertes palmadas en la cara varias veces por minuto. Dabi seguía acalorado cuando vació su vaso de hielo. Desde donde se había sentado en el sofá, a medio metro de Dabi, Shouta prácticamente podía sentir el calor que irradiaba. Deja de mirarme así, susurró Dabi furioso. Eres un gato. ¿Qué sabes tú? Shouta añadió irracionalmente enojado y a la defensiva a su lista de síntomas, y simplemente movió la cola en respuesta a la furiosa exigencia de Dabi. Un don de fuego perpetuo y maltratado antes de la crisis explicaría en gran medida la energía maníaca de Dabi. Una mayor tendencia a la autolesión inducida por el don, un menor instinto de supervivencia y un temperamento más rápido y violento eran síntomas previos a la crisis de diversos dones, y especialmente de los de fuego. La pregunta era, ¿cuánto de la actitud de Dabi se debía a su crisis anterior y cuánto era solo suya? Dabi bebió de un trago el agua derretida del fondo de su taza y se levantó bruscamente. Le mostró el dedo medio a Shouta mientras regresaba sigilosamente a la cocina, dejando su taza en el escurridor de la encimera y tirando los envoltorios de menta a la basura. Shouta se subió de un salto al respaldo del sofá para ver a Dabi desaparecer por la puerta, cerrándola sin hacer ruido. Shouta ladeó la cabeza, con la mirada fija en la puerta que Dabi acababa de cerrar. Si Endeavor o algún otro héroe capaz de provocar fuego o incluso calor pudiera atacar el don de Dabi en el momento justo, podrían inducir artificialmente una fusión. Con los primeros auxilios siempre disponibles para un ataque de villanos del calibre de la Liga de Villanos, había pocas o ninguna posibilidad de que la fusión tuviera repercusiones graves. Ni para Dabi ni para los alrededores. La cola de Shouta se movió pensativo y luego se dejó caer del sofá para volver a observar la habitación. Podría mover las sillas o los taburetes de la cocina, pero no habría forma silenciosa de bajarlos por las escaleras. Todo en la sala sería demasiado pesado o incómodo para que él, como gato, pudiera moverlo. Shouta suspiró y regresó resignado a la puerta principal. Desafortunadamente, no había instinto felino para abrir la puerta, por lo que Shouta tuvo que descubrirlo por sí mismo. Le tomó varios intentos llegar al ángulo correcto para terminar cerca del picaporte. Calculó mal su siguiente salto y se golpeó la oreja izquierda contra el picaporte, dejándoselo con dolor mientras se preparaba para otro salto. Logró enganchar la pata en la manija de la puerta, pero con los otros tres colgando y sin nada a lo que agarrarse, su propio peso lo jaló hacia abajo. Lo intentó de nuevo, lo que Shouta no daría por un arma de captura utilizable. En su siguiente salto, una de sus patas traseras se enganchó en el mango, lo que hizo que Shouta diera una voltereta torpe en el aire. Terminó despatarrado en el suelo, con la cadera dolorida y el hombro dolorido por el golpe. Se incorporó y lo intentó de nuevo. Tras una docena de intentos y una docena más de fracasos, algunos más dolorosos que otros, Shouta finalmente logró enganchar ambas patas delanteras en el poste de la manija de la puerta. Agarró torpemente la manija entre los dientes, forzando el cuello para tirar de ella hacia abajo. El pestillo hizo clic. No pasó nada. Con los antebrazos ardiendo por la tensión, Shouta se vio obligado a soltar el picaporte y caer de nuevo al suelo. Miró la puerta, azotando la cola con furia. No estaba cerrada con llave. Lo había comprobado antes de intentar abrirla. El picaporte estaba atascado hacia abajo, así que era evidente que ya no estaba cerrado. Pero tampoco se abría. Respirando hondo para no gritar, Shouta se encogió y saltó de nuevo hacia la manija de la puerta. Se estrelló de cara contra la puerta. Lo intentó de nuevo.
Enganchó una pata sobre el mango, pero lo agarró al revés y apenas pudo sujetarlo cuando se resbaló. Lo intentó de nuevo. Esta vez no alcanzó el objetivo. Su pata extendida apenas tocó el mango y se resbaló antes de que pudiera intentar engancharlo. De nuevo. Le dolían las caderas por la cantidad de veces que había golpeado el suelo, demasiado concentrado en la manija de la puerta como para molestarse en aterrizar de pie la mitad del tiempo. De nuevo. La manija de la puerta se le clavó dolorosamente en el pecho, y Shouta forcejeó frenéticamente con todo el mecanismo, intentando agarrar algo, cualquier cosa. No lo consiguió, y al caer de nuevo al suelo sintió una punzada en las costillas. De nuevo. Los tendones que controlaban sus garras flaqueaban, y tenía músculos ardientes en las patas delanteras que Shouta ni siquiera sabía que podían doler. Quizás los humanos ni siquiera los tenían, no lo sabía. Lo intentó de nuevo. Shouta no había aprendido a usar su arma de captura, rindiéndose cuando sus manos sangraban por la fricción. No se había convertido en el profesor héroe con la tasa de mortalidad de graduados más baja del país, rindiéndose cuando la junta escolar lo persiguió por expulsar a toda su clase. No se había convertido en un héroe rindiéndose y uniéndose a Oboro. Shouta no era de los que se rinden sin más, no hasta que supo que no podía hacer nada. Y sin duda algo podía hacer. Shouta dio un salto y enganchó la pata derecha en el poste de la manija y la izquierda en la manija misma. Con las patas traseras apoyadas contra la pared, empujó con fuerza, forzando la columna y las caderas. La madera de la puerta raspó obstinadamente contra el suelo, y entonces la puerta finalmente se abrió con un chirrido. Cayó al suelo con una respiración agitada. La puerta estaba entreabierta solo unos centímetros, pero era fácil meter la pata y abrirla aún más. Shouta se coló por la abertura y se enfrentó a su segundo desafío. Como daba a la calle, la puerta exterior del vestíbulo estaba cerrada con llave. Era una cerradura de pestillo, de esas que Shouta podría abrir en esa forma. Incluso había un estante junto a la puerta, a la altura justa para que Shouta pudiera alcanzar el pomo desde el zapatero. Con una respiración fortificante, se encogió de hombros para saltar. En otra habitación, una puerta se cerró. Al instante, Shouta regresó a la sala, con las orejas erguidas y los bigotes temblorosos. Se oyeron pasos hacia la puerta. No sabía de quién eran, pero era imposible. Shouta miró la puerta tras él, mientras el tiempo transcurría al ritmo de los pasos sobre la madera. Había pasado tanto tiempo intentando abrirla, pero si la liga supiera que podía abrirla, sin duda estaría cerrada en el futuro. Sin apenas un momento de vacilación, Shouta cerró la puerta con una pata trasera y se lanzó hacia el sofá, deslizándose debajo de él justo cuando la puerta de la sala de estar se abría. Kurohiri entró, ya vestido con su traje completo. Shouta lo miró con el ceño fruncido desde debajo del sofá, agitando la cola. «Buenos días, gatita», dijo Kurohiri en voz baja, sacando varios frascos, botellas y recipientes rectangulares para alimentos secos de varios armarios de la cocina. Un armario apareció en la encimera un momento después, y Kurohiri se puso a mezclar. Shouta observó al villano trabajar durante varios minutos antes de mirar el reloj digital sobre el horno. Eran las 5 de la mañana. Las 5 de la mañana. Shouta estaba despierto porque su horario de sueño estaba escalonado intencionadamente. Tenía 2 períodos de sueño y 2 de vigilia. Uno para enseñar y calificar, y el otro para patrullar. Además, lo habían convertido en gato, y eso claramente había alterado drásticamente su horario de sueño. Así que Shouta tenía una buena razón para estar despierto a esa hora intempestiva de la mañana. ¿Cuál era la excusa de Kurohiri? Bueno, no obtendría una respuesta mientras se acurrucara bajo el sofá. Probablemente tampoco obtendría una respuesta, pero era más probable si iba directamente al problema. El problema, por supuesto, se refería al villano que había decidido despertarse demasiado temprano. Shouta salió de debajo del sofá, se dirigió a la cocina y se subió a la barra. Olía aún más fuerte a levadura desde tan cerca, y Shouta sospechó que el líquido pálido y espumoso del bol no era más que levadura y leche. ¿Vienes conmigo?, preguntó Kurohiri. Estoy haciendo pan de leche. Eso sin duda explicaba lo de la levadura. También podría explicar por qué Kurohiri estaba despierto tan temprano, ya que tardaba 4 o 5 horas en levantarse correctamente. Ahora, sin embargo, Shouta tenía más preguntas. Lo más destacable: ¿para qué servían las frambuesas? Shouta se acomodó boca abajo justo en la encimera, junto al tazón de mentas de Arabi. Observó a Kurohiri mezclar y amasar un poco más, y luego dejó la masa a un lado para que leudara. Entonces Kurohiri pasó a las frambuesas, las enjuagó en el fregadero y las cortó por la mitad. Frambuesas.
Por la mitad. Cuanto más veía Shouta a Kurohiri, más sospechaba que el hombre tenía algún tipo de autismo. Rayó y exprimió un limón a mano otra vez, luego echó agua, azúcar y una especie de polvo blanco seco de un frasco sin etiqueta en una cacerola. La ralladura y el jugo del limón fueron añadidos un momento después, y luego el tazón de frambuesas partidas por la mitad. Shouta seguía molesto porque Kurohiri había interrumpido su posible escape, pero debía admitir que era extrañamente tranquilizador verlo cocinar. Kurohiri era perfectamente eficiente. Cada movimiento tenía la fuerza justa para hacer lo que necesitaba y nada más. Era muy parecido a cómo cocinaba el propio Shouta, cuando cocinaba, haciendo solo lo mínimo necesario para tener la comida lista. Kurohiri hirvió las frambuesas durante varios minutos, reduciéndolas a una sustancia rojiza. ¿Qué sentido tenía cortarlas? Eso era lo que Shouta no entendía. Todo lo demás que hacía Kurohiri tenía un propósito. Sabía dónde estaba cada cosa en la cocina y no perdía tiempo ni movimiento buscando algo. No necesitaba consultar ninguna receta, solo medía directamente del frasco. Pero se había tomado el tiempo de cortar cada frambuesa por la mitad. Shouta reflexionó sobre ello distraídamente mientras Kurohiri preparaba su mezcla de frambuesa para colarla a través de un colador de malla fina. La cocina quedó en silencio por un instante mientras Kurohiri se detenía. El único sonido era el suave golpeteo de la cola de Shouta sobre la barra. Entonces Kurohiri metió la mano debajo del mostrador, y algo fuera de la vista hizo un suave sonido de clic clic clic. Una radio. Kurohiri había encendido una radio. La calidad era terrible, con estática y distorsión, y el volumen probablemente estaba tan bajo como podía llegar, pero Shouta reconocería el jingle de apertura de la estación de radio Put Your Hands Up. Si estuviera completamente dormido y medio sordo. Bienvenidos de nuevo a la radio, arriba las manos. Dijo la voz de Hisashi. Era Anoter Katspau, del coro 25, y la última de nuestra sección musical de la mañana. Shouta apenas se dio cuenta de que se había quedado completamente inmóvil, con ambas orejas pegadas a la radio. No le importó. Era Hisashi. Sentía que no había oído su voz en años. Esta es la sección favorita de todos del programa. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Me das un wow? Por supuesto, no había nadie en el estudio para responderle a Hisashi. Eso no disuadió su entusiasmo sin límites. Shouta soltó un silencioso maaau, moviendo la cola con inexplicable alegría. Nuestra bandeja de entrada ya está abierta. Exclamó Hisashi. Responderé preguntas sobre cualquiera y te daré mi opinión sincera, te lo juro. Un tintineo alegre y vibrante se escuchó desde los altavoces y Hisashi jadeó dramáticamente. Tenemos nuestro primer nombre de la mañana. Veamos, cuéntanos qué te parece Endeavor. Hisashi prolongó su suspiro de decepción hasta límites épicos. Vamos, chicos, no tienen que preguntar esto todas las mañanas. Ya se lo dije antes y se lo vuelvo a decir. Endeavor es un desastre andante a menos que sea su equipo legal quien pregunte. Esos tipos me dan miedo. Oh, otro nombre, dijo Hisashi. Este dice, ¿qué hay de Miruko/Aux? Solo porque me caes bien, responderé a ambas, dijo Hisashi. Miruko es adorable, pero no le digas que lo dije porque me da más miedo que el equipo legal de Endeavor, y me muero de ganas de ofrecerle a Aux un ratón muerto. Solo a ver qué pasa. Bueno, veamos, estos están llegando a raudales. Shogyo de la tienda de la esquina. Bueno, escúchame. No tengo nada en contra de Shogyo de la tienda de la esquina. Pero, por favor, tiene que introducir mi número de tarjeta a mano cada vez. Cada vez. No importa lo que compre. Cuando te digo cuántas veces he comprobado que no me está robando. Ah, otra menos conocida, dijo Hisashi, con un tono que casi resumaba sarcasmo. Mandalay. Si dijera algo negativo sobre Mandalay, creo que mi marido me lincharía. Diré que su don me resulta increíblemente útil, sobre todo cuando el micrófono presente está presente y nadie puede oírla. Bueno, ¿quién es el bromista que puso present mic? Preguntó Hisashi un momento después. ¿Sabes que no podemos confirmar ni negar quién hace la sección qué le pasa a ese tipo? Del programa. Me voy. Tras una breve pausa, Hisashi fingió un suspiro de decepción. Este solo dice tu esposo. Habría pasado desapercibido para un oyente casual, pero Shouta conocía a Hisashi de toda la vida. Lo sabía todo sobre él, incluyendo las apariencias que usaba para ocultar sus verdaderos sentimientos. Había una profunda y aterrorizada preocupación en su voz que ni siquiera Hisashi pudo disimular por completo. La desaparición de Shouta había sido notada. Hisashi, o, mejor dicho, Present Mic ahora, continuó con la desenfado que su personaje requería.
Chicos. Chicos, vengan. Ya les he dicho esto. No puedo contarles nada de él. Es como un asunto de privacidad. Lo amo con todo mi corazón. Si tan solo volviera a casa a tiempo y dejara de adoptar gatos callejeros, no tendría ninguna queja. Shouta sabía con certeza que eso era mentira. Justo el otro día había llegado a casa puntualmente, antes, de hecho, sin gatos, y Hisashi seguía echándole la bronca por manchar el sofá con sangre. Sin embargo, según Hisashi, era su deber como buen esposo animar constantemente a Shouta. ¿Qué le pasa a ese tipo? Continuó un buen rato, y Shouta escuchó los juicios instantáneos de Hisashi sobre todos, desde el cuerpo encogido de Olmig. Ese hombre necesita un poco de carne en los huesos, Dios mío. Parece que un viento fuerte lo partiría por la mitad, hasta la rubia que comparte el trayecto con él todos los días. En serio, qué humor. Ahora lleva un pin de levanta las manos en la mochila. Hasta una nueva ídolo del J-pop en la escena, su pelo. Para morirse. Literalmente, podría estar dispuesto. A pesar de la energía desbordante, a veces abrumadora, de Hisashi, era tranquilizador. Estabilizó a Shouta, lo aterrizó y reavivó su determinación de salir de allí. La mayoría de los dones de transformación externa tenían límites de tiempo simples de 1, 12 o 24 horas. Los que tenían un efecto de reversión intencional, como Omousoru demostró al convertir a todos los afectados en humanos, solían terminar al día o durar hasta que se revertían. Eso significaba que, con suerte, Shouta no tendría que preocuparse por transformarse espontáneamente de nuevo en humano en medio de la base de la Liga de Villanos. Con un poco de suerte. También existía la posibilidad de que el don de Omousoru se transformara en 3 días o una semana, que eran los otros 2 períodos más comunes. Shouta tendría que tener mucho cuidado pasado mañana, pero no sería tan terrible. El don había hecho efecto muy tarde en la noche, así que si se disipaba, probablemente también lo haría en mitad de la noche. Kurohiri apagó la radio al oír pasos en el pasillo, tras la puerta de la sala. La habitación quedó sumida en un silencio desolado incluso después de la entrada de Spinner, pero Hisashi ya le había dado a Shouta el impulso que necesitaba. Solo tenía que esperar el momento oportuno para salir. Con suerte, antes de que volviera a ser humano y fuera capturado de inmediato por la Liga de Villanos. Capítulo 7. Temperamento. Notas. Advertencia. Contiene un error de género accidental para un personaje transgénero. Se corrige al darse cuenta del error. Texto del capítulo. Shouta le dolía por completo. Se había refugiado bajo el sofá después de que Kurohiri apagara la radio, intentando recuperar el sueño perdido al convertirse en gato. Había sido un error. 3 horas después, más o menos cuando debía presentarse en clase, se despertó con dolor en todo el cuerpo, y en algunos otros sitios. No cabía duda de que Shouta estaba cubierto de moretones bajo el pelaje. Los músculos de su oreja izquierda le punzaban con cada movimiento, sus garras traseras le gritaban al intentar flexionarlas, e incluso sentía la cola rígida y dolorida. Era casi como se sentía después de una patrulla dura. Al menos, una patrulla dura que no le dejara nada más grave que moretones. Shouta salió de debajo del sofá y se detuvo para estirarse. Todos sus músculos gritaron de consternación ante el movimiento, pero Shouta ya estaba acostumbrado. Mientras dormía, Mr. Compress apareció y, al parecer, alguien había ido de compras. Kurohiri estaba desempacando las bolsas de la compra, que ahora estaban sobre la mesa de la cocina, mientras Mr. Compress estaba sentado en la única sección vacía de la mesa con una laptop. Ah, buenos días de nuevo, gatito, saludó Kurohiri con cortesía. Shouta ni siquiera respondió. Levanta las manos había terminado y Shouta volvía a ser tan frustrante y poco cooperativo como le era posible. Tengo algo para ti, dijo Kurohiri con tono vacilante. Shouta sospechó que era algo que en realidad no quería. Efectivamente, al lanzarle una mirada sombría a Kurohiri, vio al villano de la niebla ofreciéndole un grueso collar antipulgas de goma. Shouta echó las orejas hacia atrás y enseñó los dientes con un silbido. ¿Aceptaste usarlo?, dijo Kurohiri, casi desesperado. Shouta gruñó bajo, y se le erizaron los pelos de la piel. «Qué tonto eres al confiar en la palabra de un gato», dijo el señor Compress con despreocupación. «Esperaba que un gato tan inteligente como este conociera los beneficios de un collar antipulgas», dijo Kurohiri con tono derrotado. Bien. Ese era el tono que Shouta quería que se asociara a todo lo que hacía. Derrota y desesperación. Los gatos saben muchísimo, dijo el señor Compress con sabiduría, a menudo mucho más de lo que creemos. Muy rara vez esto influye en sus acciones.
Qué buen humor, dijo Spinner desde donde estaba recostado a lo largo del sofá, con los pies colgando sobre el brazo. Necesita usar un collar antipulgas, dijo Kurohiri con firmeza, probablemente más confiado que había sonado desde que Shouta lo mordió la primera vez. Sin duda no seré yo quien se lo imponga, afirmó el señor Compress, mirando la pantalla de su portátil. Shouta entrecerró los ojos, observando a los villanos que quedaban en la habitación. Kurohiri no era un atacante directo, y Shouta no esperaba que estuviera tan interesado en perseguir a un gato por la habitación. Spinner, en cambio, era una amenaza potencial. Shouta desconocía cuánta velocidad o agilidad extra le había dado Gekko, ni cuánto entrenamiento tenía. Por otro lado, había muy pocas cosas que pudieran atrapar a un gato que no quería ser atrapado. Sobre todo, Shouta estaba seguro, un gato con todo el entrenamiento y la experiencia de Eraserea. Si no te importa, Spinner, ¿no? Preguntó Kurohiri. Spinner dejó escapar un suspiro angustiado de adolescente, su mano, que aún sostenía el teléfono, quedó colgando sobre el borde del sofá. ¿Vale la pena el esfuerzo por este gato? Shouta siseó con fuerza, erizando el pelo y flexionando las garras. Aún cabía la posibilidad de que lo echaran y así quedara libre. Kurohiri dudó un buen rato, mirando a Shouta. «Hay algo notable en este gato», dijo finalmente. «Me resulta familiar». Shouta esperaba con todas sus fuerzas que Kurohiri no se hubiera dado cuenta de que Shouta no era, en realidad, un gato. Si alguien lo consideraba una persona transfigurada, aunque no supiera exactamente quién, entonces estaba prácticamente muerto. «Si tú lo dices», refunfuñó Spinner, rodando del sofá con un uf bajo. «Pero quiero el mando esta noche». «Seguro que se puede arreglar», dijo Kurohiri. Shouta captó un destello de movimiento con el rabillo del ojo, que siguió con una oreja, pero la mayor parte de su atención estaba fija en Spinner. Y fue algo bueno también. Puede que Gekko fuera un don relativamente débil, pero le daba a Spinner la ventaja de poder caminar a 4 patas, y era sorprendentemente rápido. Desde su posición en el suelo, salió disparado como una bala. Shouta salió disparado en el instante en que Spinner empezó a moverse y corrió hacia la mesa de la cocina. El truco, como gato que huye de una criatura mucho más grande y probablemente más rápida que tú, era asegurarse de que no hubiera caminos rectos que pudieran usar para ganar velocidad. Shouta se abrió paso entre las patas de sillas y taburetes, incluso esquivando directamente las piernas de Kurohiri. No podía quedarse quieto, no si quería evitar los portales de Kurohiri, pero podía tomar un atajo bajo el sofá, donde Spinner no pudiera seguirlo, y refugiarse brevemente bajo la mesa. Shouta se movió para rodear el mostrador, intentando escaparse hacia las botellas de alcohol de Kurohiri, pero todo el espacio entre el mostrador y la barra se torció con un portal abierto, y Shouta se vio obligado a derrapar en una curva cerrada. Spinner fue demasiado lento para girar y terminó deslizándose directamente a través del portal. El portal lo llevó al otro lado del mostrador, dándole a Shouta el tiempo necesario para recuperarse de su redirección. Spinner intentó atraparlo con fiereza mientras Shouta se deslizaba por la esquina de la barra, pero Shouta se escabulló con suavidad y usó el hombro del villano como trampolín, saltando a la barra. Shouta cruzó el hueco hacia el mostrador y solo se dio cuenta de su error en el aire. El aire se retorcía frente a él y Shouta no tenía forma de cambiar de dirección. El portal todavía olía a oro y Shouta lo odiaba. Shouta se cayó del portal con las garras al descubierto, furioso como un gato mojado. Shouta sabía que algunas personas con dones mutantes de origen animal podían tener una piel más dura, un pelaje más grueso o escamas más fuertes que el animal del que supuestamente se había desarrollado su don. Las escamas de Spinner eran ciertamente más duras que la piel de un Gekko, pero no mucho. Las garras de Shouta lo destrozaron. Spinner chilló, agitándose salvajemente mientras intentaba contener a Shouta y alejarse de sus garras al mismo tiempo. Shouta mordía cualquier dedo que se acercara a su cara y arañaba todo lo demás. Después de un salvaje revuelo de garras y escamas, Shouta fue arrojado al suelo sin contemplaciones una vez más. Shouta aterrizó con precisión, moviendo la cola mientras Spinner se alejaba a toda prisa. 2 menos. Quizás 3, no estaba del todo seguro del señor Compress. Diría que eran 2,5 por ahora. Con un poco de suerte, convencería a toda la liga de villanos de no acercarse a él antes de que tuviera que preocuparse por su transformación espontánea. ¿Qué está pasando aquí? Shouta se giró hacia la voz, encogiendo la cola entre las patas. Había un hombre alto y musculoso de pie en la puerta, apoyado en el marco. Observaba la habitación con expresión ligeramente desconcertada, su mirada yendo de Shouta a Spinner y a los portales que aún se cernían sobre el mostrador de Kurohiri.
Shouta fingió pasarse la pata por la oreja, demostrando descaradamente su indiferencia y despreocupación. El gato necesita un collar, dijo Kurohiri. Sí, parece que va muy bien, dijo el hombre. ¿Quieres ayudar? Refunfuñó Spinner, frotándose con cuidado los peores arañazos. Shouta observó su obra y se alegró al ver que al menos media docena de marcas de garras eran lo suficientemente profundas como para estar cubriéndose lentamente de sangre. ¿Por qué tenemos a este gatito tan travieso?, preguntó el hombre frunciendo el ceño. Kurohiri se cree especial, siseó Spinner. Shouta le respondió con un siseo, y Spinner se estremeció. El hombre volvió su mirada hacia Kurohiri. Es un animal peculiar, dijo Kurohiri. Y algo en él me resulta familiar. ¿Crees que tiene un don útil?, preguntó el hombre, ahora más curioso que dudoso. Quizás, un don que compartimos, admitió Kurohiri. Si Shouta hubiera tenido cejas, las habría levantado. ¿Un don que compartían? La frase implicaba que Kurohiri tenía más de uno, lo cual no era insólito. Mira a Todoroki, era imposible que tuviera un solo don, sin importar el nombre, pero ciertamente no era común. Shouta le hizo un gesto con la oreja a Kurohiri, pensativo. Tendría que vigilarlo de cerca para intentar averiguar cuál era su don secundario. Eso sería útil, reflexionó el hombre. Luego suspiró, sacando unas gafas de sol rosas del bolsillo. Veré qué puedo hacer. La gravedad cambió de dirección. Bueno, eso no era del todo exacto. Shouta ya había experimentado un cambio de gravedad. Los dones que alteraban la gravedad no eran desconocidos, y el Aseread era particularmente útil contra ellos. La expresión en el rostro de un manipulador de gravedad cuando su oponente corría hacia él en terreno ya no era una maravilla. Entonces, Shouta sabía lo que se sentía manipular la gravedad, y no era esto. Sin embargo, los efectos eran muy similares. El mundo giraba a su alrededor, con las patas despegadas del suelo mientras salía despedido hacia el objeto ferromagnético más grande de la habitación. Shouta giró en el aire y aterrizó de pie junto a la puerta del congelador. Shouta se dio cuenta de que brillaba. Un aura azul estática vibraba a su alrededor como agua en un vaso colocado demasiado cerca de un altavoz de graves. Es un hombre, les informó el hombre con suavidad. Shouta movió la cola con irritación, intentando despegar las patas de la puerta del congelador. No subían. Casi como si estuvieran pegadas. O magnetizadas. Shouta volvió a observar al hombre, fijándose en sus grandes labios y su pelo rojo hasta los hombros. ¿Llevaba brillo labial? ¿O debería ser ella? Shouta recordó los informes del campamento de entrenamiento que incluían el ataque a Mandalay que Tijer había impedido. En esa batalla, Spinner y un villano con un don de magnetismo que parecía un hombre, al que Spinner se refería como Magne Nee-chan. Otros informes sobre Magne, aunque escasos, también indicaban que todos los asociados con el villano se referían a él como mujer. Tentativamente, hasta que lo corrigieran, Shouta iba a considerar al recién llegado Magne, y por lo tanto una mujer. Ahí lo tienes, dijo Magne. Ahora no puede mover las patas. Shouta le siseó a ella, a Spinner que la miraba con reivindicación y a Kurohiri, que se acercaba a Shouta con el collar. Por desgracia, Magne tenía razón, y Shouta no pudo despegar ninguna de sus patas de la puerta del congelador. Intentó morder a Kurohiri, pero con las patas prácticamente pegadas, Shouta no tenía suficiente movimiento para atrapar los dedos de Kurohiri. Kurohiri esquivó con cuidado los dientes de Shouta, el mundo se llenó del aroma de oboro, y luego el collar se le apretó en el cuello. Shouta solo se dio cuenta después de que se lo pusieran, el collar era casi exactamente del mismo blanco grisáceo que su arma de captura. Isashi lloraría de la ironía. Al retirar los dedos, Kurohiri se volvió descuidado. Shouta giró rápidamente y hundió los dientes en el dedo de Kurohiri. El villano de la niebla gritó, apartando la mano de la boca de Shouta, y a pesar de la falta de rostro del hombre, Shouta estaba seguro de que apenas había resistido el impulso de maldecir. No parece un gatito muy agradable, arrulló Magne. No lo es, gruñó Spinner, lamiéndose el último corte sangrante en el antebrazo. ¿Por qué está aquí de nuevo? Kurohiri quería quedárselo, dijo Spinner sin rodeos. Duro más de mí cada momento, suspiró Kurohiri. Si la cola de Shouta no estuviera magnetizada en la puerta del congelador, la habría azotado triunfalmente. En cambio, maulló con fuerza y le lanzó a Magne una mirada fulminante. Habría hecho que cualquiera de sus estudiantes se encogiera de miedo, y aunque no tuvo el mismo efecto en Magne, sí le quitó el magnetismo. Shouta se dejó caer al suelo con un bufido irritado y descubrió, para su consternación, que el collar no le importaba. Era como su arma de captura, cómodamente ajustado alrededor de su garganta. Tan suelto que podía olvidarlo fácilmente.
pero también tan suelto que si encontraba algo que se enganchara en el collar, podría escabullirse. ¿Tienes golosinas para gatos?, preguntó Magne, acercándose a inspeccionar el botín en la mesa. Quizás puedas ganarte su cariño. Puedes intentarlo, dijo el señor Compress con un tono seco como un postre. Puso una bolsa de golosinas para gatos en la mesa, y Magne la observó con atención. Shouta presentía que su nueva víctima estaba a su alcance. Esperó el momento oportuno, a que Magne tomara una decisión. Ella se acercó con la bolsa de golosinas para gatos y la esperanza aún en la mirada. Intelectualmente, por su larga experiencia, Shouta sabía que las golosinas olían a hierba gatera. Pero en la forma felina en la que se encontraba, el familiar aroma de la hierba gatera se había elevado al mismo lugar en su cerebro que el aroma del café o los cócteles elegantes. Magne le tendió la mano, con golosinas para gatos en la palma. Al menos, sabía cómo alimentar a un gato. Shouta no iba a comerse las golosinas para gatos, por supuesto. Sabía que no debía tomar sustancias psicoactivas en medio de un entorno potencialmente hostil. Sin embargo, se adelantó para olerlas. ¿Lo ves?, Magne tarareó, a todos los gatitos les encanta la hierba gatera. Shouta la mordió. Fuerte. Magne gritó e intentó retroceder, pero Shouta le agarraba el dedo con demasiada fuerza. Lo arrastró casi 1 metro, mientras sus patas resbalaban sobre la madera. Por un instante, Shouta deseó que Davi estuviera allí. Alguien tenía que reírse de Magne, y como Shouta era un gato, no podía ser él. Por suerte, antes de que Shouta se horrorizara demasiado con esa idea, Spinner se echó a reír. Magne gruñó y Shouta respondió, clavándole los dientes con más fuerza. Magne aulló, agitándose salvajemente. Shouta echó las orejas hacia atrás y se aferró tenazmente, esperando a que pasara el pánico. Finalmente, Magne intervino con la otra mano, intentando apartar a Shouta de ella. Naturalmente, él se negó rotundamente a soltarla. Había sangre en la lengua de Shouta, y sabía a victoria. El aroma de las nubes de Oboro lo inundó, y Shouta siseó entre los dedos en su boca. Dedos delgados hurgaron alrededor de su hocico, luego presionaron con fuerza la parte posterior de su mandíbula. La boca de Shouta se abrió de golpe contra su voluntad, liberando los dedos de Magne. Ella apartó la mano de un tirón y retrocedió apresuradamente, frunciendo el ceño a Shouta. Sin dejarse disuadir, Shouta dirigió su atención a Kurohiri. Después de todo, el hombre había puesto la mano al alcance de un mordisco. Fue su error. Con un siseo vengativo, Shouta hundió sus dientes en la membrana entre los dedos y el pulgar de Kurohiri. En lugar de gritar, aullar o maldecirlo, Kurohiri simplemente suspiró. Bueno, ahora Shouta se sentía un poco triste. Shouta se dejó separar de Kurohiri y se retiró inmediatamente bajo la mesa. Se acomodó a 1 metro de las piernas del señor Compress y aprovechó el espacio entre la silla y las patas de la mesa para vigilar a todos los que estaban fuera de la mesa. Al parecer, la mañana realmente comenzó cuando llegó Magne. En cuanto Magne se recuperó de la mordedura en el dedo, ya estaban preparando el desayuno. La gente entraba y salía de la cocina, cocinando, cargando y sacando cosas del refrigerador. Shouta los observaba ir y venir mientras retiraban la comida de la mesa y servían el desayuno. Era una amplia mezcla de desayunos tradicionales y occidentales, con tazones de sopa de miso y arroz junto a platos de tocino, salchichas y huevos revueltos. ¿Quieres arrastrar al jefe hasta aquí?, preguntó Magne mientras colocaba una jarra de jugo de naranja sobre la mesa. Si me disculpan, convino Kurohiri, saliendo de la habitación. Un momento después, Kurohiri regresó no solo con Shigaraki, sino también con los 3 villanos restantes. Shouta no veía señales de la búsqueda nocturna de hielo y mentas de Arabi. Parecía un adolescente normal, sacado de la cama con la única motivación de la promesa del desayuno. Sus cicatrices moradas oscuras sustituyeron las ojeras, y Shouta casi se preocupó por el villano. Las sillas rasparon el suelo al sentarse la gente. Otros prepararon platos para comer en la barra. Duise estaba sentado a la mesa, con las piernas estiradas debajo, y Shouta sería un tonto si dejara pasar esa oportunidad. Shouta esperó pacientemente, esperó hasta que Magne y Kurohiri se olvidaron de él por un momento, hasta que Toga desistió de verlo salir de debajo del sofá y Mr. Compress se sirvió una taza de café. Entonces, se levantó de su pan y se dirigió sigilosamente hacia Duise. Primero, un suave roce de su cola en la pierna del hombre. Se movió ligeramente, enganchando un tobillo con el otro, pero por lo demás no reaccionó. Shouta se escabulló bajo las piernas cruzadas de Duise, con la nariz crispada. Para su deleite, el cerebro del gato incluía un instinto incorporado para arañar la cosa inanimada que está frente a mí.
Shouta se sentó sobre sus patas traseras, flexionó sus garras en puntas largas y malvadas y las clavó profundamente en la piel de Duise. Posiblemente fue la mejor reacción que había recibido de alguien. Duise lanzó un grito tan fuerte y abrupto que todos los presentes dieron un respingo. Incluso Shouta se sobresaltó un poco. Sus rodillas se estrellaron contra el fondo de la mesa. Dabi revolvió su taza de café, salpicando lo que sin duda era un líquido hirviendo sobre sus cicatrices, y maldijo en voz alta y violenta. Un momento después, la voz de Shigaraki se unió a la suya en blasfemias hirvientes, y Shouta olió el inconfundible aroma terroso de la descomposición. «Ese gato infernal», aulló el señor Compres. En una fracción de segundo de pura intuición, Shouta saltó lejos de Duise, lanzándose hacia el otro lado de la mesa. Un látigo crepitante de fuego azul atravesó el espacio donde había estado segundos antes, y Shouta corrió para salvar su vida. La gente hablaba a la vez. Toga y Dabi gritaban. Shigaraki murmuraba viles amenazas en voz baja. Kurohiri, de hecho, echaba humo. Todo se desvaneció en una cacofonía de ruido de fondo mientras Shouta esquivaba dardos mortales de fuego azul guiado únicamente por su intuición. No podía usar su don, no con la visión oscurecida por la mesa y el fuego que se dirigía hacia él. Ni siquiera podía ver venir los ataques antes de que atravesaran la superficie de la mesa. De todos modos, seguía vivo. Mr. Compres no era una opción. Shouta no se atrevió a acercarse lo suficiente como para que usara su don. Shigaraki también fue descartado. Spinner y Magne estaban en la barra, y llegar hasta ellos requeriría correr directamente hacia el furioso villano que le disparaba a Shouta. Duise se había retirado apresuradamente a la barra junto a ellos en cuanto logró levantarse de la silla. Kurohiri tenía alguna forma de hacerse intangible, y Shouta no estaba dispuesto a arriesgarse. Lo que significaba que solo quedaba Toga. Shouta saltó alrededor de otro arco de llamas. La piel bajo el pelaje se sentía tan seca y punzante como solían ser sus ojos. La mesa ya era prácticamente un destrozo humeante, pero era suficiente para cubrir a Dabi, quien no pudo distinguir de inmediato a dónde se había ido Shouta. Apenas necesitó medio metro para llegar a la silla donde Toga había estado sentada. Fue un sprint de 1 metro desde allí hasta Toga, quien se había retirado en cuanto el fuego empezó a volar. Con las orejas pegadas al cráneo y el pelaje erizado como un plumero aterrorizado, Shouta corrió a toda velocidad a una distancia letal. Clavó sus garras en los pantalones de yoga de Toga y prácticamente voló sobre ella, trepando a la villana como si fuera una escalera. Independientemente de las conexiones emocionales que Dabi pudiera o no tener con ella, Toga era un agente útil para la Liga de Villanos. Sin duda, valía más que una venganza insignificante contra un gato doméstico irritante, incluso uno más inteligente que la mayoría. La única pregunta era, ¿se detendría Dabi a reflexionar sobre sus acciones? Shouta se aferró con sus garras delanteras a los hombros de Toga, mientras que las traseras, todavía terriblemente doloridas por haber arañado la puerta toda la noche, se engancharon en el bolsillo de su sudadera holgada. Toda la habitación se congeló. Shouta enroscó la cola y no dejó que su cabeza sobrepasara el hombro de Toga. «Te trajo hasta ahí», dijo Spinner con torpeza. Las palabras quedaron abrumadas y consumidas por el silencio abrasador. El único sonido que se atrevía a romperlo era el siseo, casi humeante, que emitía Kurohiri. Shouta sintió el tirón insistente del magnetismo que lo alejaba de Toga, pero se aferró desesperadamente a su sudadera con sus 4 patas y se negó a que lo apartaran. «¿Apagarás el fuego, Dabi?», preguntó Toga, con una mezcla de miedo y alegría en su voz que casi disimulaba su fastidio. Eso, finalmente, rompió la tensión en la sala. El magnetismo liberó a Shouta, dejando que la gravedad lo recuperara. «Solo por eso, ni siquiera te voy a morder», dijo Shouta, negándose a admitir, incluso ante sí mismo, que le temblaba la voz. Además, considerando quién era Toga, probablemente le devolvería el mordisco. «Quiero a ese gato fuera», siseó Dabi, y Shouta lo miró de reojo para descubrir que de sus muñecas salían chorros de fuego azul. Fue una reacción mucho más extrema de lo que justificaría derramar café caliente sobre él, incluso combinado con la leve irritación que Shouta le había causado durante la salida nocturna de Dabi por hielo y mentas. Los pequeños usos, claramente involuntarios, de su don añadieron otra gran nota a la columna de inminente fuego Kirk pre-colapso. Los cambios de humor regulares y los ataques de emociones fuertes solían estar asociados con descargas repentinas y enormes, no con parpadeos constantes e incontrolables. No es que dicha información le fuera especialmente útil a Shouta en ese momento. A pesar del colapso emocional de Dabi, Shouta tuvo suerte de conservar todo su pelaje.
Quiero quedármelo. Insistió Toga, y rodeó a Shouta con ambos brazos, presionándolo contra su pecho. Shouta se retorció incómodo, pero no intentó zafarse. No le sería muy difícil escapar si quería, pero planeaba quedarse cerca un rato más, al menos hasta que Davi dejara de sentir el fuego descontrolado subiendo por sus brazos. Si lo dejas aquí, le prenderé fuego. Gruñó Davi. No puedes prenderle fuego a Drácula. Jadeó Toga, apretando sus brazos alrededor de Shouta. Nos quedamos con el gato, dijo Shigaraki abruptamente. Shouta no fue el único que se sorprendió por su intervención. El fuego en los brazos de Davi se apagó al girarse para mirar boquiabierto a Shigaraki, y Toga jadeó de asombro y alegría. ¿Por qué? Preguntó Davi, ¿qué quieres con ese demonio? Bueno, para empezar, lo odias. La boca de Shigaraki se abrió en una grieta en su rostro, y miró a través de su flequillo a Shouta, con sus ojos rojos girando con una energía maníaca mientras susurraba. Y quiero ver qué más hará. Un escalofrío le recorrió la espalda a Shouta, y se alegró de que su pelaje ya estuviera lo más erizado posible. Y decían que tenía una sonrisa espeluznante. Capítulo 8. Corte. Texto del capítulo. ¿Haces esto todas las noches? Shouta exigió desde su posición debajo del sillón reclinable de Shigaraki. Davi, sentado en el sofá como una paloma nerviosa con un vaso de hielo y un puñado de mentas sueltas, ni siquiera lo reconoció. Con razón tienes tan mal carácter, gruñó Shouta, azotando el suelo polvoriento con la cola. Si necesitas levantarte de la cama cada noche para comer un vaso de hielo como un mapache salvaje, debes de estar agarrado a tu crisis de don por un hilo. Davi se metió otra menta en la boca y se relajó un poco en los cojines del sofá. Un hilo que ya arde, gruñó Shouta desesperado. Shouta suspiró, apoyando la cabeza en el antebrazo. Se había dormido más temprano ese día, con la esperanza de recuperar el tiempo perdido la noche anterior. Fue completamente inútil, ya que tras solo unos minutos de forcejeo con la puerta, Davi apareció como un espíritu con asuntos pendientes para asaltar el congelador una vez más. Lo que dejó a Shouta tumbado bajo el sillón reclinable de Shigaraki, incapaz de conciliar el sueño, pero también incapaz de hacer nada útil, y reducido a esforzarse por no pensar en lo que había sido el polvo en el escondite de la Liga de Villanos. Estaba bastante seguro de que también había bastante ceniza mezclada, y si Shouta se acicalaba como un gato de verdad, le preocuparía comer demasiada ceniza y envenenarse o algo así. La puerta de la sala de estar hizo clic suavemente y Shouta resistió el impulso de gemir de desesperación cuando la cabeza reptil de Spinner asomó. «Hola, Davi», susurró Spinner, deslizándose hacia la sala de estar y cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Davi le gruñó, más concentrado en romper silenciosamente el hielo que se había fusionado en su taza. Spinner se acercó al sofá con solo el leve roce de sus garras sobre la madera, sentándose junto a Davi. Un movimiento peligroso, pero Shouta admiraba su valentía. ¿Tienes frío otra vez?, se quejó Davi, moliendo un bocado de hielo y mentas. Frío y nervioso, suspiró Spinner, echando la cabeza hacia atrás para apoyarla en el respaldo del sofá. Por un instante, Shouta solo pudo ver a sus alumnos. Asui, hundida en el sofá de la residencia, con Todoroki a su derecha y Shoji a su izquierda. Kirishima, masticando hielo con sus dientes puntiagudos. Ese sí que era un niño con deficiencia de hierro. La cantidad de hierro necesaria para mantener su don era desorbitada. Shouta tampoco envidiaba a Vlad por Tetsu. Sospechaba que estar hecho de metal solo empeoraría las cosas. «Dormir es para los débiles», gruñó Davi, sonando tan parecido a la expresión inexpresiva de Todoroki que Shouta tuvo que mirarlo 2 veces. «Quiero dormir durante una semana», respondió Spinner, exactamente como lo había hecho Uraraka cuando Todoroki intentó decirle eso. Shouta se gruñó a sí mismo, sacudiendo la cabeza vigorosamente. Tenía que dejar de proyectar a sus estudiantes en esos villanos. Sabía que los villanos eran personas. Usaba esa información para psicoanalizarlos una y otra vez, porque la gente, al parecer, siempre actuaba como personas. El propio Shouta había estado en el filo de la navaja entre la villanía y el heroísmo antes de decidir su camino en la vida y ganar el festival deportivo. Pero personas o no, seguían siendo villanos. Una vez que Shouta saliera de esta situación, volvería a luchar contra ellos, y por lo que sabía, ya estaban planeando atacar a sus estudiantes de nuevo. Shouta no podía permitirse el lujo de sentir simpatía por ellos. ¿Quieres una menta?, ofreció Davi, ofreciéndole a Spinner las 2 mentas que aún tenía en la mano. ¿Menta o hierbabuena? Davi se encogió de hombros con pereza, y una de las mentas casi se le cayó de la mano con el movimiento. Spinner suspiró y tomó una, desenvolviéndola con movimientos cortos y cansados.
Dabi masticó su hielo distraídamente y descascaró la última menta. Shouta aguzó el oído, ansioso porque Dabi terminara su refrigerio de medianoche y saliera de la habitación. Quizás se llevaría a Spinner. Quizás Shouta finalmente se quedaría solo el tiempo suficiente para salir, llegaría a la base sin problemas, y entonces toda la frustración terminaría. Mientras soñaba despierto, tal vez Kurohiri revelaría que había sido un agente encubierto todo este tiempo y que había descubierto una forma de curar la herida paralizante de Olmigos. Shouta sabía que pensar así era ilógico. No podía esperar a que la casualidad le diera una oportunidad. Tenía que forjar la suya. No se atrevió a provocar demasiado a Dabi, sobre todo sin nadie tras quien esconderse. Por suerte, Dabi iba a irse solo. Shouta tenía experiencia en vigilancias, permaneciendo sentado en un mismo sitio durante horas con la esperanza de que sucediera algo, aunque fuera mínimamente interesante. Cuando quería, podía ser paciente. Dabi tardó mucho menos de una hora en masticar sus últimos trozos de hielo, beber el derretido de su taza y escabullirse de la habitación. Lo que dejó a Spinner solo en el sofá, con la mirada perdida en el techo. Shouta salió de debajo del sillón reclinable, sacudiéndose todo el polvo que pudo del pelaje. Sus pasos eran completamente silenciosos, y Spinner ni siquiera lo vio venir. Spinner llevaba pantalones deportivos holgados y nada más, y los pies descalzos. Tenía garras largas y triangulares en cada dedo, aunque a Shouta le parecieron demasiado grandes. No es que le importara demasiado. A él también le empezaban a gustar las garras. Eran tan versátiles. Como pequeños cuchillos en las manos. Podía apuñalar lo que quisiera en un abrir y cerrar de ojos. Spinner se tapó la boca con la mano para ahogar su grito de sorpresa, y prácticamente saltó de sus escamas. Shouta retrajo sus garras y continuó sentado en el suelo, mirando fijamente a Spinner. ¿Qué? Spinner se quedó boquiabierto. ¿Qué quieres? Shouta levantó la pata y desenvainó las garras deliberadamente. Spinner maldijo y se escabulló. Shouta enseñó los dientes, siseando furioso, y Spinner saltó del sofá, retrocediendo a toda prisa. Bastaron unas pocas embestidas amenazantes y gruñidos territoriales para que Spinner saliera de la sala con el rabo entre las piernas. Un hombre adulto, un villano de renombre, de hecho, ahuyentado por un gato doméstico. Shouta cerró la puerta de la sala con una pata antes de volver a centrarse en la puerta principal. Ahora saltaba mucho mejor, casi siempre a la altura correcta. Lo más difícil fue agarrar bien la manija. Necesitaba tener la pata derecha sobre el poste de la manija de la puerta y la izquierda enganchada al pestillo, y luego ambas patas traseras debían estar en la pared, no en la puerta. Fue un milagro que lo hubiera logrado la primera vez. Tras lo que parecieron horas, pero solo fueron unos 10 minutos, la puerta se abrió de mala gana. Shouta se dejó caer al suelo con un resoplido de alivio. Agarró la puerta con una pata y la abrió unos centímetros más, luego se coló por el hueco. Una vez más, la puerta que daba a la calle estaba cerrada. Shouta se subió al zapatero de un salto, y se agachó en el borde para tocar el pomo. La cerradura era obviamente vieja, el metal opaco y desgastado, con óxido saliendo del pestillo. Resultó increíblemente terca cuando Shouta intentó girarla, atascándose con el metal oxidado rozando contra el metal oxidado. Tuvo que estirarse al máximo para tocar la cerradura, y prácticamente no tenía fuerza de palanca, y después de 20 minutos de forcejear con la cerradura, a Shouta le dolían terriblemente los brazos. Shouta se recostó sobre sus cuartos traseros con un resoplido, descansando sus músculos tensos. Observó la cerradura y el pomo de la puerta, intentando pensar en algo más efectivo que lo que ya estaba haciendo. Esta puerta tenía un pestillo de pulgar con una práctica manija rectangular y una placa trasera voluminosa. Abrir el pestillo sería facilísimo, incluso estando el doble de oxidado que la cerradura. Solo se necesitaba fuerza hacia abajo, y Shouta solo necesitaba la gravedad para hacerlo. Por desgracia, solo pudo hacerlo después de abrir la cerradura. Sin embargo, la parte rectangular del mango podría ser útil. Si Shouta pudiera pararse en la parte inferior del mango, podría tener la palanca necesaria para abrir la cerradura. Justo cuando estaba calculando la distancia a saltar, la puerta entreabierta de la sala de estar se abrió por completo. Shouta giró hacia la puerta tan rápido que casi se cae del estante, su pelaje se erizó y su columna se arqueó automáticamente. La luz de la luna que entraba por la ventana resaltaba las cicatrices de Dabi. Los ojos felinos de Shouta, creados para detectar movimiento, captaron cada destello de su mirada. De Shouta a la manija de la puerta, y de vuelta a Shouta. ¿Estás tratando de salir?
Preguntó Dabi, y allí estaba el cruel villano que se había burlado de Shouta en el campo de entrenamiento. El ritmo cardíaco de Shouta se triplicó, pero no era un novato. Aún tenía una oportunidad de salvarlo. Con un esfuerzo monumental, Shouta se aplanó el pelo, enderezó la columna y levantó las orejas. Como si no tuviera nada de qué preocuparse, se sentó y comenzó a lamerse la pata teatralmente. «No eres lindo», siseó Dabi, y chispas azules aparecieron en su piel. Las orejas de Shouta se aplanaron contra su cráneo por una fracción de segundo antes de volver a levantarlas, moviendo la cola en arcos deliberadamente lentos. Inclinó la cabeza hacia Dabi, moviendo las orejas ligeramente. «Yo tampoco tengo ni idea de cómo llegué aquí», dijo Shouta con la mirada. Ahora bien, Shouta no era actor. Era un héroe profesional. Pero era un héroe profesional que cultivaba intencionalmente una apariencia física fácil de subestimar, y como lo único memorable de él era su don y su arma de captura, había participado en numerosas misiones de encubierto. Shouta podía fingir lealtad. Podía fingir sorpresa, obediencia y diversos tipos de odio. Incluso podía fingir interés, cuando quería. Honestamente, lo único que Shouta no podía fingir era alegría. Eso era más propio de Hisashi. Pero sin duda podía fingir inocencia. «No me creo ni un segundo esa cara de inocente», gruñó Dabi, dando un paso amenazador hacia el vestíbulo y extendiendo una mano en lo que aparentemente era su señal de «estoy a punto de prenderte fuego». La habitación se calentó notablemente, pero Shouta no reaccionó. Simplemente ladeó la cabeza hacia Dabi y abrió aún más los ojos, moviendo las orejas con curiosidad. En algún lugar, el instinto felino de su cerebro dijo: «Ah, sí. Puedo con esto». Una docena de pequeños movimientos musculares recorrieron el cuerpo de Shouta, y se encontró inclinándose hacia Dabi con un gorjeo de alegría, presionando su rostro contra la mano extendida de Dabi. Dabi perdió el aliento al instante, y flaqueó visiblemente. La mano que sostenía la cabeza de Shouta se movió, y la respiración de Shouta se entrecortó por una fracción de segundo. Obligó a sus pulmones a trabajar, con la mirada fija en el torso de Dabi. En cuanto Dabi convocara una chispa, Shouta podría borrar su don. Los dedos de Dabi se curvaron alrededor de la cabeza de Shouta, y las puntas de sus dedos, demasiado calientes, se frotaron entre sus orejas. «Dabi», comentó Shouta vagamente, «no sabía acariciar gatos». «¿Cómo es posible que tú no supieras acariciar gatos?». El corazón de Shouta seguía latiendo con fuerza, su cerebro humano le gritaba, pero superó sus instintos de héroe, eso solo lo mataría, y se apoyó en sus instintos felinos. Dabi tenía una expresión de leve sorpresa en el rostro mientras se frotaba con cuidado entre las orejas, y Shouta conectó su cerebro de héroe a eso mientras dejaba que el gato controlara su cuerpo. Analiza y teoriza. Deja de entrar en pánico y piensa. Dabi no tenía ni idea de cómo acariciar a un gato. Algo en la situación le impactó. ¿Shouta permitiéndose tocarlo? Posiblemente. ¿Tocar a un gato? También era posible, considerando lo mal que se le daba. La sorpresa de ver a Shouta inclinándose hacia él lo había sacado de la ira que se había estado gestando. Otra señal de un don elemental pre-crisis. Un buen sobresalto solía sacar a alguien de una espiral emocional. Una vez que tomó todo lo que pudo, Shouta se alejó del toque de Dabi, fluyendo desde el estante de zapatos hacia la sala de estar como un líquido peludo. Dabi lo siguió y Shouta miró hacia atrás justo a tiempo para ver al villano sacar una llave de la cerradura de la puerta. Bien. Allí estaba la ruta de escape más prometedora de Shouta. Maldita sea. ¿Por qué lo trajiste de vuelta? Shouta estaba seguro de que, si Spinner tuviera piel humana en lugar de escamas de gecko, se habría puesto pálido al ver a Shouta entrar en la habitación. Dabi parpadeó y volvió a mirar a Shouta. Es blando. Por su expresión, incluso Spinner supo que era algo más profundo. Shouta aprovechó la vacilación para refugiarse bajo el sillón reclinable de Shigaraki. Lidiar con el polvo adicional bajo el sillón valió la pena para asegurar la creciente vacilación de Dabi al prender fuego al asiento especial de Shigaraki. ¿Te dejó tocarlo?, preguntó Spinner. Por más de 3 segundos. ¿Y no te arrancó la cara? Dabi abrió la boca y luego la cerró. Lo hizo, dijo después de una larga pausa, y no le prendí fuego. Gato inteligente, murmuró Spinner. Me jugó, dijo Dabi furioso, volviendo a ponerse furioso. Como el militón barato que eres, murmuró Shouta, y de inmediato se tapó la boca con la pata. Tenía que dejar de escuchar a sus alumnos. Si solo fuerais así, Shouta podría ignorarlo casi por completo, pero con la cultura de los memes proveniente de ambos lados, ni siquiera él era inmune. Quizás debería expulsar a Sido.
No, entonces también tendría que expulsar a Kaminari, y Shinzou nunca lo perdonaría. Ya sabíamos que era demasiado listo para ser un gato común, dijo Spinner con cautela. Observaba a Dabi con atención por el rabillo del ojo, pero al parecer era lo suficientemente inteligente como para no decirle directamente al villano de fuego que necesitaba calmarse. Ese era un instinto que a Shouta le hubiera gustado inculcarle un poco más en la cabeza, cuando él, Tensei y Sashi se juntaron para cuidarlo. Sinceramente, era un instinto que muchos de los chicos de su clase podrían mejorar. Y, de hecho, la mayoría de la gente del mundo. A pesar de su creciente furia, Dabi aún estaba lo suficientemente lúcido como para saber que prender fuego al sillón reclinable de Shigaraki era una mala idea. Shouta se quedaría debajo y no saldría hasta asegurarse de que era seguro. Fue una espera larga y aburrida. Shouta se sumió en una somnolencia intermitente, a medio camino entre dormir y meditar. Estaba demasiado estresado para dormir bien, sobre todo porque era la hora exacta a la que solía estar de patrulla, pero meditar era lo que solía hacer cuando no podía dormir, y era mejor que nada. Dabi se fue de nuevo después de solo unos minutos, pero Spinner tardó casi 2 horas en dejar su videojuego silenciado y regresar por la puerta de la sala. Con suerte, se dormiría. Eso dejó a Shouta solo y despierto en medio de la noche nuevamente, aunque esta vez con la puerta cerrada con una llave que ni siquiera tenía. Sin nada mejor que hacer, Shouta salió a rastras de debajo del sofá y se sumergió en un minucioso examen de la habitación. Ya casi estaba acostumbrado a la visión felina grisácea, así que no le sorprendió lo fácil que fue investigar incluso en la oscuridad total de la habitación. Shouta había estudiado psicología criminal y algo de ciencia forense, y había realizado bastante trabajo detectivesco en su época como héroe clandestino. Sabía registrar una habitación, incluso siendo un gato. Inspeccionó cada rincón. Era mucho más fácil meterse bajo los estantes y en las pequeñas grietas como gato, aunque más difícil buscar compartimentos ocultos en distintos lugares. Logró levantar los cojines del sofá, abrir todos los armarios y cajones, e incluso forzar la nevera. Shouta dudaba que cualquier gato normal hubiera podido abrir la nevera, ni siquiera uno con don. Solo lo había logrado porque sabía cómo funcionaban las juntas de los frigoríficos, y lo aprovechó. En total, Shouta no encontró nada sorprendente. Había un zócalo suelto en la esquina entre el televisor y el sofá de 2 plazas, aunque por la grieta vacía y polvorienta que había detrás, Shouta sospechó que nadie lo había usado todavía como escondite. La parte trasera de uno de los armarios estaba completamente ocupada por una enorme bolsa de mentas envueltas individualmente, casi vacía. Los armarios y cajones a los que Shouta había logrado acceder estaban limpios y ordenados, todo perfectamente ordenado. La puerta de la cocina, de gran capacidad, estaba cerrada con llave, algo que solo descubrió tras varios minutos y una docena de intentos de abrirla. Lo único que encontró en los sofás fueron 2 bolígrafos tirados y un peine con más dientes rotos que enteros. Las notas y listas que encontró estaban casi todas escritas con la misma letra, una letra redondeada y elástica que Shouta casi llamaría kawaii. Sorprendentemente cursi para quien Shouta sospechaba que era Kurohiri, ya que se trataba principalmente de listas de la compra y recordatorios en notas adhesivas para varias cosas, y Kurohiri parecía más adecuado para eso. Había algunas otras entremezcladas. Shouta encontró la mitad de una nota escrita con una caligrafía casi escalofriantemente perfecta que se había caído detrás de la papelera, un papel doblado que solo decía contraseña, y una lista de caracteres aparentemente aleatorios, y una petición casi ininteligible de más de estos en una nota adhesiva rosa que debía de haberse caído de lo que quisieran. Lo más notable de lo que encontró fue lo que no encontró. A Shouta le encantaban los cajones de trastos. Siempre le proporcionaban una perspectiva maravillosa de la mente de quien los cultivaba. Uno de sus recuerdos de investigación favoritos fue cuando abrió el cajón de trastos de un sospechoso y encontró un cargador medio vacío de balas de la misma marca y modelo de arma que había matado a su víctima. Pero el escondite de la Liga de Villanos no tenía cajón para trastos. Incluso la familia más maniática del orden tenía uno. Más o menos organizado, con diferentes objetos, pero cualquier lugar habitado durante suficiente tiempo desarrollaba un cajón para trastos, un vertedero necesario para cosas que de otro modo no tendrían cabida. Que el escondite no tuviera uno significaba que se habían mudado allí hacía poco. Shouta había asumido que la Liga había llevado a Bakugou a una base ficticia o a un refugio, algo que podrían quemar sin consecuencias.
Podrían haberlo hecho y simplemente mudarse de base con frecuencia, independientemente de las sorpresas. Eso era lo que Shouta haría si fuera uno de los grupos de villanos más buscados del país, pero no vivían como personas que siempre se mudaban. La combinación de Wargate y Compress facilitaría la mudanza, pero aún así, el mostrador de alcoholes de Kurohiri sería un lujo tedioso de mantener durante las frecuentes mudanzas. Otra cosa en la lista de cosas que Shouta no había encontrado era ningún tipo de suministro de sangre. Ni en el refrigerador ni en el congelador. Shouta no diría que era un experto en dones basados en sangre, pero había tomado clases de teoría de dones, fue a la escuela y luego trabajó con Kan, y hacía 3 años había tenido un alumno en su clase con un don que se activaba con el consumo de sangre, así que tampoco era un ignorante. Los dones relacionados con la sangre, incluso los que no dependían directamente del consumo de sangre, requerían mucho hierro y, a veces, otros nutrientes que se encontraban con mayor frecuencia en la sangre. Muchas personas con dones relacionados con el consumo de sangre requerían cierta cantidad de sangre, incluso más allá de usar su don. Shouta sabía que Kan había ayudado a fundar y financiar una organización benéfica similar a un banco de alimentos que recolectaba, envasaba y distribuía diversas opciones de sangre sintética, animal y, en parte, humana, específicamente para personas con dones relacionados con la sangre. Shouta no había encontrado ninguno. Ni las cajas de jugo glorificadas diseñadas para guardarse en el refrigerador junto con otros alimentos menos biopeligrosos. Ni concentrado congelado para mezclar en grandes cantidades. Ni siquiera media docena de marcas de sustitutos de sangre sintéticos en polvo, y considerando las complejidades del don de Toga, leer de la sangre que consumía, dudaba que un sintético fuera suficiente para ella. En el mejor de los casos, Toga tendría su propio mini fridge personal con sangre en su habitación. En el peor de los casos estaba crónicamente hambrienta de don, teniendo en cuenta lo maníaca que era en general, y lo obsesionada que estaba con la sangre como concepto. Shouta lamentablemente se inclinaba por lo último. Seguramente en un grupo de 8 de los villanos más infames del país, al menos uno tenía claros los requisitos de su don. ¿Verdad? El insomnio de Spinner, que probablemente fue causado por su Kirk que lo hacía parcialmente nocturno, el colapso previo constante de Babi, la deficiencia de sangre de Toga, el obvio trastorno de personalidad múltiple de Duise y el síndrome del impostor menos obvio, e incluso la deshidratación de Shigaraki, sin duda un inconveniente de Kirk, aunque Shouta no estaba seguro exactamente cómo, todo apuntaba a que la respuesta era poco probable. Shouta iba a depositar sus esperanzas, aunque tímidamente, en Kurohiri y Mr. Compress. Parecían los miembros más sensatos y responsables del grupo, y sin duda más serenos y capaces de controlar sus emociones que los demás. Podría haber tenido la misma cortesía con Magne, pero estaba casi un 70% seguro de que su don le había afectado la vista, y lo único que hacía era ponerse gafas de sol tintadas. En su última vuelta por la habitación, ordenando todo lo que había movido o tocado, Shouta se detuvo brevemente en uno de los cajones bajo la colección de alcohol de Kurohiri. Había un taco magnético para cuchillos pegado al lateral del refrigerador, pero también había una colección más pequeña de cuchillos de cocina en el cajón. Shouta sospechó que eran para servir en la barra, no para cocinar. Consiguió sacar el cuchillo de chef del cajón con los dientes e hizo una prueba de calidad preliminar con las herramientas que tenía a mano. La hoja estaba muy afilada y parecía de acero de alta calidad. Por lo que Shouta pudo apreciar, tenía una espiga completa que atravesaba todo el mango. El mango en sí también era sorprendentemente robusto, y por lo que podía deducir como gato, probablemente sería decente para peleas con cuchillos. Tan decente como cualquier cuchillo de cocina. Shouta llevó el cuchillo a la esquina con la base suelta, donde lo guardó con cuidado y la colocó de nuevo en su lugar. Probablemente, no saldría nada. En una situación de combate inmediata, Shouta optaría por el bloque de cuchillos magnético, más accesible, o se vería obligado a luchar con las manos desnudas. Sin embargo, era bueno mantener sus opciones abiertas. Un buen cuchillo siempre era bueno. Capítulo 9. Ponte en evidencia notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. A Shouta le costaba conciliar el sueño. Se estaba acostumbrando a la extrañeza de la constitución física del gato, adaptándose como los humanos a todo, y normalmente eso era bueno. Significaba que Shouta era mejor haciendo cosas con el cuerpo felino, desde caminar hasta calcular distancias e identificar sonidos específicos.
Por desgracia, significaba que su paranoia innata se había desatado y, para colmo, le había provocado una buena dosis de insomnio. Rodeado de villanos como estaba, el cerebro de héroe de Shouta estaba constantemente a toda marcha, y con su nueva familiaridad con su forma felina, todos sus típicos problemas de sueño habían reaparecido. Le costaba dormir bien incluso en un buen día, como un humano en su propia cama con su esposo a su lado. Era prácticamente imposible en una situación tan tensa como la que estaba viviendo. Esto dejó a Shouta sin poder hacer mucho más que dormitar ligeramente, despertándose con cualquier ruido o cambio en el aire. En ese momento, lo que lo perturbaba era el señor Compress, que se movía silenciosamente por la cocina, preparándose una taza de café. Shouta lo observaba con cansancio, con la cabeza apoyada en el brazo del sillón reclinable de Shigaraki. Era cerca de medianoche, una hora que normalmente estaría cerca del final de su período de sueño más largo. Ahora que estaba despierto, Shouta dudaba que pudiera volver a dormirse hasta al menos las 5 o 6 de la mañana. El señor Compress parecía completamente impasible ante la mirada de disgusto de Shouta, sentado a la mesa con el café junto al codo. Metió la mano en la maltrecha bolsa de mensajero negra que tenía a sus pies y sacó una laptop igualmente maltrecha. De repente, Shouta se fijó en el villano, viéndolo dejar la laptop sobre la mesa y abrirla. A Shouta no le importaba mucho lo que Mr. Compress hacía en la portátil. Podría estar planeando actividades moralmente reprobables o encargando una nueva baraja de cartas, Shouta no lo sabía, y probablemente nunca lo sabría. Lo único que le importaba en ese momento era que la portátil existía, y ya que existía, Shouta podría tenerla en sus manos. Como Shouta no había encontrado la laptop ni la bandolera en su búsqueda por la sala, significaba que estaban guardadas en otro lugar del edificio. Lo que significaba que Shouta tendría que abandonar la provisional seguridad del sillón reclinable de Shigaraki. Sinceramente, debería haber abandonado la sala de estar hacía siglos. La única razón por la que se había quedado al principio era para tener fácil acceso al mostrador de licores de lujo de Kurohiri, pero eso ya no era necesario cuando Shouta dejó claro que cualquiera que intentara retenerlo un buen rato sin duda acabaría con la cara destrozada. El mayor riesgo para Shouta en ese momento era Dabi, quien estaba a un solo gesto irritante de prenderle fuego y dar por terminado el día. Lo que significaba que no había razón para que Shouta se quedara en la sala, y que definitivamente debía inspeccionar el resto del edificio cuanto antes. No podía acceder a la laptop ahora mismo, no con Mr. Compress trabajando en ella, así que tendría que ser un objetivo futuro. Mientras tanto, por fin había algo útil en lo que Shouta pudiera dedicar su tiempo. Como nunca se entretenía con el trabajo, Shouta salió rodando del sillón reclinable de Shigaraki y aterrizó en el suelo sin apenas hacer ruido. Salió fácilmente por la puerta de la sala que Mr. Compress había dejado entreabierta, contento de que el collar antipulgas que le habían puesto no tuviera cascabel. El pasillo más allá de la puerta estaba oscuro, iluminado solo por un tenue resplandor que se filtraba desde la pantalla del ordenador del señor Compress. Por suerte, los ojos felinos de Shouta estaban diseñados para ver con poca luz, y apenas notaba la diferencia. Había 6 puertas que salían del pasillo, una de las cuales era la que conducía a la sala de estar por la que Shouta acababa de entrar, lo que dejaba solo 5 misterios. Shouta optó por un patrón de búsqueda en el sentido de las agujas del reloj y se dirigió a la puerta que tenía justo a su izquierda. Estaba al final del pasillo, a poca distancia de la puerta de la sala. Por supuesto, Shouta no pudo atravesar la puerta. Si hubiera estado dispuesto a probarse con un picaporte redondo, sin duda le habría costado muchos intentos, y cualquiera de ellos alertaría al señor Compress de que Shouta tramaba algo que no debía. Pero el olfato de Shouta era mucho mejor como gato, y al pegar la nariz a la rendija de la puerta, percibía una infinidad de aromas. Algunos eran un poco desconcertantes, porque olía a detergente, pero otros tenían más sentido. El aroma del don de Shigaraki, terroso y casi a lluvia, era particularmente intenso. Shouta se preguntó brevemente si Shigaraki tendría que usar guantes para dormir como Uraraka. Debía, ¿verdad? Sería mucho más molesto descomponer accidentalmente el colchón que dejar que la colcha flotara temporalmente. La siguiente puerta estaba casi justo enfrente de la sala, y era una puerta corrediza empotrada que parecía prácticamente imposible de abrir para un gato. Una luz tenue brillaba por debajo, y el hueco bajo la puerta era tan grande que Shouta podía mirar a través de él si presionaba la cara contra el suelo. Era un baño, con un lavabo justo enfrente de la puerta, una cortina a la derecha que probablemente ocultaba una ducha y una media pared baja a la izquierda.
Shouta no tenía un punto estratégico para ver nada por encima del lavabo, pero sospechaba que había algún tipo de productos de belleza en algún estante. El olor a perfume barato era 100 veces más fuerte para el sensible olfato de un gato. Shouta apenas levantó la cabeza a tiempo de no golpearse el cráneo contra la puerta al estornudar. El aroma del perfume le quedó en la nariz, y estornudó de nuevo antes de sacudir la cabeza con tanta fuerza que le temblaron las orejas. El baño fue rápidamente abandonado por la puerta de al lado, y Shouta se tambaleó allí sobre 3 patas mientras se golpeaba la nariz para reprimir otro estornudo. Incluso en la oscuridad, era imposible confundir la puerta con la de Toga. Parecía que la habían pintado de blanco en la base, pero desde entonces la habían cubierto con pintura, carteles, fotos, cuentas y oropel, y lo que Shouta estaba bastante seguro de que eran algunos mechones de pelo. Había corazones de todos los tamaños garabateados en la puerta, algunos dramáticamente partidos por la mitad mientras que otros goteaban sangre. Había una cantidad preocupante de fotos de los estudiantes de Shouta, Uraraka y Midoriya, asomándose en lo que parecían capturas de pantalla de cámaras de seguridad. También había carteles de animales dispersos, algunos carteles de películas con actores atractivos cubiertos de sangre, el cartel de Se Busca del propio Toga y una solitaria pieza oficial de merchandising de héroe. Un póster con licencia de MT. Lady con una daga clavada en la puerta, atravesando el pecho de Takeyama. Shouta mentalmente planeó el mecanismo de apertura, una manija de puerta estilo palanca, y la puerta se abría hacia adentro, por lo que Shouta debería poder manejarla si quería, y siguió adelante. Había llegado al otro extremo del pasillo, y la puerta olía muy fuerte a la incongruente combinación de leña amarga y arcilla cruda. Davi y Luise, probablemente al menos otra persona, aunque podría haber un segundo piso u otra habitación tras una puerta que Shouta no podía atravesar. La puerta era demasiado baja para ver por debajo, pero cuando Shouta pegó la oreja a ella, pudo oír ronquidos sordos provenientes de la habitación. Un milagro, alguien dormía de verdad. La última puerta del pasillo era otro baño, esta vez sin el intenso aroma a perfume. Olía ligeramente a otro químico fuerte que Shouta tardó un momento en identificar. Tinte para el cabello. El aroma era inconfundible y le traía recuerdos nostálgicos de la infancia. Su hermana mayor, Ikari, había heredado el pelo canoso de su padre y siempre se quejaba de que la hacía parecer mayor. Como Ikari no tenía don, le costaba encontrar un buen servicio prácticamente en cualquier sitio, así que había empezado a teñirse el pelo en el baño que compartían. Como la habitación de Shouta era la más cercana al baño, cada vez que Ikari se cambiaba el color del pelo, Shouta olía a tinte durante horas. Habían intentado teñirle el pelo a Shouta una vez. Ikari llegó a casa con un frasco de decolorante y un bolígrafo Ganriki Neko de lujo como soborno, y Shouta, a regañadientes, le permitió que se lo pintara. Quedó de un naranja cobrizo, pero a Ikari no le importó, y enseguida se lo tiñó de rojo. Hasta que le creció por completo, Shouta tenía el pelo rojizo anaranjado, lo cual estaba bien. No le había importado mucho el color, pero la decoloración y el teñido le habían estropeado el pelo, dejándolo quebradizo y áspero, y Shouta había jurado no volver a teñirse nunca más. Shouta recordó que Shigaraki le gritó a Davi algo sobre tinte para el cabello. Si se teñía el pelo de negro, probablemente no era tan malo como decolorarlo. Sin embargo, esto generó algunas preguntas interesantes. Había muchas razones para teñirse el pelo. La más común era simplemente por diversión. Sin embargo, para uno de los villanos más buscados del país, ocultar su identidad era la razón más probable. Una botella de tinte para el cabello por sí sola no era suficiente para despistar a alguien que te buscaba, pero si a eso le sumabas algunas cicatrices bastante desagradables, te hacía prácticamente irreconocible, incluso con un don muy distintivo. Algo que investigar más tarde. Shouta lo archivó en su mente y volvió a la tarea en cuestión. No podía entrar en ninguna habitación inexplorada en ese momento. Tendría que esperar a la mañana, o a que alguien más saliera de su habitación para hacer quién sabe qué. Shouta ya había explorado la sala de estar en su totalidad, pero el señor Compress había traído una nueva variable a la habitación con su bolso de computadora. El hombre estaba tan concentrado en su portátil que ni siquiera vio a Shouta debajo de la mesa. Shouta agarró la correa de la bolsa del ordenador entre los dientes y la volcó con cuidado. Por suerte, la parte superior ya estaba abierta, así que Shouta pudo empezar a sacar todo lo que contenía.
Sobre todo, encontró artículos comunes de un maletín para portátil, un cable de carga perfectamente enrollado, un paquete de chicles medio vacío, media docena de caramelos de menta envueltos en celofán, un cortaúñas, una baraja y media de cartas, un llavero con 2 llaves sin etiquetar, un cubo de Rubik del tamaño de un llavero a medio resolver, varios bolígrafos y lápices, y un cuaderno de espiral desgastado. Con cierta dificultad, Shouta abrió el cuaderno casi por la mitad. La página estaba llena de letra recortada, casi apretada, y algunos pequeños bocetos de manos. Parecían notas sobre un truco de magia. Cómo se hacía, con qué había tenido dificultades y cómo mejorarlo. Los bocetos estaban bien hechos, aunque un poco toscos y sin pulir. Al menos transmitían su mensaje. Las demás páginas eran similares, según Shouta pudo comprobar, y el cuaderno estaba lleno hasta 2/3. Lo cerró con cuidado y volvió a la bolsa del portátil, sacando los últimos objetos del fondo. 5 canicas del señor Compress. Shouta las miró de reojo, examinando la superficie de cada una, intentando descubrir qué contenían. Se olvidó por un instante y, al girar la cabeza, sus bigotes rozaron una de las canicas con demasiada fuerza. Fue suficiente para que la canica rodara, ganando velocidad rápidamente al chocar contra una baldosa ligeramente inclinada del suelo. Shouta maldijo en voz baja, saltando hacia adelante para abalanzarse sobre la canica. Sus patas resbalaron de la superficie redonda, y esta prácticamente salió disparada, resonando sobre los baches del suelo de madera y rodando por debajo de la mesa. ¿Qué? El señor Compress se removió en su silla y empezó a levantarse. La canica seguía rodando, casi directamente hacia las escaleras que bajaban a la sala de estar. Shouta lo observó alejarse, considerando la importancia de atraparlo antes de que cayera por las escaleras. Probablemente haría un ruido fuerte al bajar, algo que podría molestar a los demás en el edificio. Mucho mejor, en serio. Con un rápido movimiento de muñeca, Shouta golpeó el resto de las canicas después de la primera. «Eres más problemático de lo que vales, gato», suspiró el señor Compress, viendo cómo las canicas caían ruidosamente por los escalones y rodaban bajo los sofás. «¿Ese es el plan?», se quejó Shouta. «Supongo que no estarías dispuesto a devolverme esas canicas», preguntó el señor Compress. «De ninguna manera». «¿Qué haces ahí abajo?». La cara del señor Compress apareció debajo de la mesa un momento después, y Shouta le hizo un gesto con la oreja. Intentó decir: «Sí, saqué todo de tu bolso y lo esparcí por el suelo». «¿Qué vas a hacer?». Solo con su lenguaje corporal. Nunca se le había dado muy bien el lenguaje corporal, pero estaba bastante seguro de haberlo entendido. Al parecer el señor Compress iba a suspirar por ello. «¿Queda algo todavía en mi bolso?». «No pude abrir el bolsillo lateral», le dijo Shouta sin comprender, aunque, por supuesto, el señor Compress no podría entenderlo. El señor Compress volvió a suspirar y volvió a su portátil. Shouta salió de debajo de la mesa, meneando la cola pensativo. Shouta sabía que Compress no requería contacto físico para activarse, pero mucha gente sin entrenamiento formal en dones dependía del tacto o el contacto visual para activar o enfocarlos, incluso cuando dicho don no dependía necesariamente de ello. Así que Shouta probablemente estaría seguro acercándose a Mr. Compress, siempre y cuando esquivara sus manos. Y si Shouta quería acceder a la laptop, tendría que deshacerse de Mr. Compress. Una vez más, Shouta iba a hacer algo por lo que Hisashi probablemente lo fulminaría con la mirada. Aunque Shouta hacía eso a menudo, Shouta saltó directamente a la mesa, caminando sobre la madera desgastada hacia Mr. Compress. El hombre lo miró, pero su atención estaba centrada principalmente en la pantalla de su portátil. Su error. El señor Compress había dejado su taza de café a un lado, lo suficientemente cerca como para alcanzarla, pero lo suficientemente lejos como para no chocar con ella accidentalmente. Shouta no necesitó acercarse demasiado a sus manos para lanzarse, golpear la taza, aún casi llena, con la suficiente fuerza como para volcarla y saltar hacia atrás. El señor Compress se levantó de su asiento con una maldición siseada, apretando los dientes y con los ojos brillantes. Tenía todo el lado derecho empapado, y un amplio charco de café se había formado alrededor de la taza volcada, goteando desde el borde de la mesa y salpicando el suelo. Shouta esquivó con destreza el furioso ataque del señor Compress, saltando al otro lado de la mesa. El señor Compress le gruñó y luego miró fijamente el charco de café derramado. «No necesitaba esto esta noche», dijo el señor Compress furioso, pellizcándose el puente de la nariz. «No necesitaba que me convirtieran en gato», se quejó Shouta, «pero aquí estamos». «Cállate», espetó el señor Compress, irrumpiendo en la cocina y regresando con un fajo de toallas de papel.
limpió el café derramado con gestos bruscos y furiosos, dejó la taza sucia en el fregadero, levantó el cuaderno del suelo y lo cerró de golpe. Voy a ducharme, le dijo el señor Compress a Shouta con rigidez. Si para cuando regrese falta algo o está roto, le daré a Davi vía libre sobre tu miserable cadáver. Shouta le movió la cola al señor Compress, indiferente. Había oído amenazas mucho mejores. Le daría un 4 sobre 10. Ni siquiera amenazó a Shouta. En general, el señor Compress también estaba demasiado arreglado, incluso en ropa de estar por casa y cubierto de café derramado. Le faltaba el encanto desquiciado y enfermo mental que se requiere para una amenaza tan frenética como esa. El señor Compress salió de la habitación como una furiosa nube de tormenta, cerrando la puerta de la sala de estar con un fuerte clic. Shouta esperó hasta oír cerrarse otra puerta, hasta que los pasos del señor Compress se desvanecieron de su oído y el agua se filtró por las tuberías de la pared. Entonces, se lanzó a por la laptop. Esta era mucho más fácil de abrir que el portátil de Shouta. Una de las bisagras estaba rota y la otra suelta, lo que hacía que prácticamente se abriera al empujarlo. Entonces apareció una pantalla que le pedía una contraseña. Shouta suspiró y saltó de la mesa, volviendo al estante de las bebidas alcohólicas. En su búsqueda exhaustiva por la habitación, encontró una nota con una contraseña escrita, doblada por la mitad y escondida entre la nevera y el taco de cuchillos imantado. La sacó de su sitio, con cuidado de no dejar marcas de dientes, y leyó la contraseña 3 veces. Shouta se apresuró a volver a la laptop, repitiendo la contraseña mentalmente antes de introducirla con cuidado. Presionó Enter y esperó conteniendo la respiración mientras la laptop mostraba una pantalla de carga. Tras unos segundos, la pantalla se abrió, revelando el sitio web de un santuario sintoísta. En concreto, la página del sitio dedicada al cementerio y las tumbas familiares que los trabajadores del santuario mantenían. Ahora Shouta se sintió un poco mal. Ni siquiera sabía por quién estaba de luto el señor Compress. Aunque, si se trataba de un miembro de su propia familia, era probable que su apellido apareciera en algún lugar de este sitio, y como Shouta ya conocía el nombre completo del señor Compress, podría buscarlo fácilmente. Shouta se aprendió el nombre del santuario de memoria para usarlo más adelante y abrió con cuidado una nueva pestaña del navegador. El sitio web por excelencia en el trabajo de proero se llamaba generalmente Eronet, ya que no tenía un nombre oficial. La ubicación de los servidores de Eronet era un secreto en constante cambio, y había un equipo de al menos una docena de tecnópatas encargados de mantener el sitio web, y todo lo relacionado con él, en secreto. Eronet era tan seguro como un sitio web podía serlo, y cuando los héroes querían compartir información clasificada o comunicarse durante una misión encubierta, lo hacían a través de Eronet. Shouta no pudo acceder a Eronet. Su nombre de usuario personal no solo constaba de 12 palabras, cada una con una mayúscula especial y algunas en idiomas extranjeros, lo que sería un fastidio escribir como un gato, sino que también requería una autenticación de 2 factores, y su clave de autenticación se guardaba de forma muy segura en un bolsillo de su cinturón. Afortunadamente, pudo conseguir la siguiente mejor opción. El informe de héroe anónimo se ejecutaba en los mismos servidores que Eronet, con las mismas protecciones, pero no requería iniciar sesión. Supuestamente, estaba destinado a informes anónimos en situaciones potencialmente peligrosas, similar a enviar un mensaje al 119, pero para contactar a los héroes, pero también lo usaban a menudo los héroes cuando no tenían sus claves de autenticación o los estudiantes de Ero que no tenían su propia cuenta de Eronet. De hecho, existía un protocolo para ello. Shouta escribió su mensaje con cuidado, intentando ser breve y conciso. Tuvo que retroceder y volver a escribir una docena de veces porque sus torpes patas de gato presionaron los botones equivocados, pero logró escribirlo. Retrocedió y releyó el mensaje una vez antes de enviarlo. Código OAU/C, 5, 18, 1, 19, 21, 18, 5, reenvíe el mensaje al micrófono del presidente, medianoche, Netsu. Este es Eraserea. No está muerto, herido o bajo amenaza. Estoy trabajando para salir. No necesito ayuda ahora. Intentaré mantenerme en contacto. Shouta presionó rápidamente enviar y salió por la ventana. Gracias a los tecnópatas de Eronet, se borraría del historial del navegador, sin dejar rastro de su presencia. Shouta volvió a cerrar la laptop y se bajó de la mesa. La ducha se cerró en la otra habitación, y Shouta corrió hacia el taco de cuchillos, colocando a toda prisa el papel con la contraseña entre el refrigerador y la banda magnética.
Cuando el señor Compress regresó a la habitación, todo estaba nuevamente en su lugar y Shouta había regresado al sillón reclinable de Shigaraki, desparramado sobre el cojín con la barbilla apoyada en el apoyabrazos. «Caminas sobre una cuerda muy fina, gato», dijo el señor Compress, observando el desastre que Shouta ya había hecho con el contenido de su mochila. Shouta no se molestó en responder. Observó cómo Mr. Compress recogía todo lo que Shouta había sacado de su mochila, metiéndolo todo, incluida la laptop, y cerrándola. Aunque aún sentía algo de compasión, Shouta ahora estaba reivindicado. Casi logró dormirse del todo, seguro de que al menos Isashi no estaría demasiado preocupado por él. Capítulo 10. Difusión. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Esta noche se cumplía una semana desde que Shouta se había convertido en gato, y aún no había dado marcha atrás. Había logrado ahuyentar a todos los miembros de la Liga de Villanos. Incluso Toga estaba menos enamorada de él después de que pasara casi una hora arrancando con esmero todo lo que tenía en la puerta. Estaba bastante seguro de que aún tenía brillantina en el pelaje 2 días después, pero había valido la pena para que Toga ya no lo mirara con la mirada como si quisiera comérselo todo el tiempo. Eso también significaba que Shouta llevaba una semana en el escondite de la Liga de Villanos y no estaba más cerca de salir. De hecho, como ahora mantenían la puerta principal cerrada, estaba más lejos de salir de lo que había empezado. Shouta llevaba años dando clases a estudiantes de héroe de preparatoria, y nunca había encontrado nada tan frustrante como ser detenido por una puerta cerrada con la llave colgando de un gancho a menos de 1 metro de la cerradura. Probablemente ya había pasado al menos un par de horas con la mirada fija en ella. Sin pulgares, sin acceso a nada útil e incapaz de conciliar el sueño, Shouta no tenía mucho más que hacer. Pasó mucho tiempo despatarrado en el sillón de Shigaraki, mirando fijamente la puerta, las paredes o el techo, intentando conciliar el sueño. Esta mañana, eso era insostenible. Porque esta mañana, en lugar de jugar videojuegos tranquilamente, navegar por internet o hacer cosas dudosas en una laptop, la gente en la sala estaba haciendo ruido. Así que, en lugar de mirar fijamente a la pared, Shouta miraba con furia a Magne y Toga, quienes revolvían la cocina sacando cosas de varios armarios y estantes. Una tetera eléctrica, unas cuantas cajas de té elegante, o lo más elegante que se podía conseguir para un té, que venían en cajas como las que Magne sostenía, tazas de té con forma de taza de té, una botella de jabón lavavajillas de debajo del fregadero y algunas otras cosillas. Magne dejó la puerta de la sala de estar ligeramente abierta detrás de ella, y Shouta movió su cola distraídamente, considerando sus opciones. Shouta no necesariamente tenía dolores de cabeza constantes, no desde que había investigado cómo su Kirk afectaba su neurología y había tomado medidas para mitigar los efectos negativos, pero incluso cuando pasaba por períodos en los que no usaba mucho su Kirk, sus dolores de cabeza ciertamente no eran raros. Sus dolores de cabeza no se aliviaron en absoluto con las fuertes palabrotas, los sonidos exagerados del combate y los ocasionales lanzamientos de mandos de videojuegos por la habitación. Shigaraki, Dabi, Duise y Spinner estaban jugando a un juego de carreras con demasiados colores brillantes. Por lo que Shouta había deducido, Spinner estaba arrasando con los demás, y ninguno de ellos estaba dispuesto a aguantarlo con calma. Ni literal ni figurativamente. Duise gimió inarticuladamente frente a la pantalla, y su control remoto cayó al suelo, y Shouta decidió que ya era suficiente. Aunque solo fuera a tumbarse en el suelo del pasillo, sería mejor que estar en la misma habitación que él. Shouta se deslizó por la puerta abierta de la sala y descubrió que la puerta corrediza del baño de chicas también estaba abierta. Dudó un momento, normalmente, Shouta evitaba los baños de chicas a menos que alguien necesitara ayuda urgente, pero la puerta estaba abierta, así que se acercó sigilosamente. Vale, decía Toga por encima del suave sonido del agua al golpear la bañera. ¿Tigre? ¿El gatito salvaje? Preguntó Magne. ¿Sí? Magne tarareó pensativo. ¿Y estamos hablando de algo puramente personal, no de su papel de héroe? Bien, dijo Toga con voz alegre. Pasa, decidió Magne. Está bien, ahora es tu turno, la instó Toga. Bueno, digamos, ese chico rubio. El explosivo. No recuerdo su nombre. El que el jefe quería quedarse. Shouta hizo una mueca y se alejó de la puerta. Lo último que quería era oír a un par de villanos jugar a Smash or Pass con sus alumnos. Apuñalamiento, dijo Toga antes de que Shouta pudiera alejarse. Definitivamente apuñalamiento. ¿Viste el festival deportivo? ¿Cuándo luchó contra Urabiti? ¡Qué cruel! Dijo Puñalada. Es mi turno otra vez, dijo Toga.
Hablando de la clase 1, ¿a qué opinas de Urabiti? Se oyó un crujido y un roce de tela, y una breve pausa antes de que Magne respondiera. No tengo nada en contra de ella personalmente. Supongo que paso. Pero estoy de acuerdo contigo en lo del chico explosivo. Si me lo vuelvo a encontrar, será enseguida. Definitivamente apuñalaré a Urabiti, suspiró Toga soñadoramente, se ve tan linda cubierta de sangre. Supongo que puedo seguir con la tendencia de 1A, dijo Magne, pero no conozco bien a ninguno de los estudiantes. ¿Qué opinas de Eraserhead? Shouta casi saltó de su pelaje. Era demasiado tarde para echarse atrás. Tenía que escuchar la respuesta, y no estaba seguro de cuál prefería. Oh, eso es difícil, dijo Toga, es demasiado viejo para ser lindo, pero Shigaraki dijo que había un charco de sangre cuando el Nomu atrapó a Eraserhead, ¿no es genial? La piel de Shouta se erizaba y sentía punzadas fantasmales en los brazos. Si tú lo dices, tarareó Magne, y el agua chapoteó ruidosamente. Shouta ya había oído suficiente. La puerta del otro baño estaba entreabierta. Shouta iba a echarse una siesta en la alfombra del baño e intentar olvidar todo lo que había oído y visto la semana pasada. Y entonces, un aroma milagroso lo acompañó, obligando a Shouta a detenerse y reevaluar su situación. Sobre el potente aroma a lavanda artificial, olía a asfalto caliente bajo el sol de verano, con un leve rastro de basura quemada por el sol. El olor provenía del baño de chicas. Era increíblemente improbable que hubiera una puerta que diera al exterior en el baño, pero Shouta era lo suficientemente pequeño como para colarse por casi cualquier ventana que se abriera. Con gran renuencia, Shouta asomó la cabeza por la puerta del baño. Magne y Toga estaban sentados en taburetes junto a la bañera, con los pies metidos en ella. Había una taza de té en el borde, junto con el jabón lavavajillas, la tetera eléctrica y varios frascos de esmalte de uñas. Shouta no podía ver exactamente qué sostenían las dos chicas desde su perspectiva, pero estaba bastante seguro de que Toga tenía un pincel para esmalte de uñas y Magne sostenía la otra taza. Lo que realmente buscaba allí, la ventana abierta, era una pequeña rendija cerca del techo, sobre el pie de la bañera. De esta forma, Shouta podía atravesarla. Podría ser un poco estrecho, pero sin duda podría pasar. El problema era llegar a la ventana. Si saltaba desde el borde de la bañera en el ángulo correcto, probablemente podría subir. Podría intentar esperar a que Toga y Magne se fueran, pero era muy probable que cerraran la ventana o la puerta si lo hacía. Pero con Toga y Magne en la habitación, solo tendría una oportunidad. Si acaso. Shouta esperó el momento oportuno, observando cómo Magne dejaba su taza de té y cogía un esmalte de uñas. Se giró hacia un lado para hacerlo, inclinándose hacia donde estaban los esmaltes en el borde de la bañera. Al mismo tiempo, Toga cogió su taza de té al otro lado de la bañera. Al alejarse, Shouta tuvo un hueco perfecto para saltar. Eso hizo exactamente. Para entonces, Shouta se había acostumbrado a su cuerpo felino lo suficiente como para saltar con facilidad. Aterrizó en el borde de la bañera y se alejó de un salto antes de que sus cuatro patas tocaran el plástico. De nuevo, saltó casi directamente desde el borde más alejado, y Shouta tiró algo en la bañera detrás de él y se raspó la oreja con el borde de la ventana abierta, pero logró enganchar las patas en el alféizar. Shouta se aferró al alféizar de la ventana con todas sus fuerzas, arañando la pared con sus patas traseras, intentando agarrar la pintura resbaladiza y humeante. Magne gritó, y se oyó un fuerte golpe al golpear el suelo, chapoteo del agua y más ruidos. Shouta se aferró a la pared con más fuerza, intentando levantarse. Sabía que, como humano, tenía la fuerza suficiente en la parte superior del cuerpo para superar una cornisa como esta con solo un buen agarre, pero o bien esa fuerza no se trasladaba bien a la forma felina, o bien sus músculos estaban ubicados en lugares diferentes que no le ayudaban tanto. De cualquier manera, Shouta forcejeó en el alféizar por un instante de más. Apenas un segundo después de que sus garras se engancharan en la pared, sus cuartos traseros fueron tirados bruscamente hacia atrás. Estaba brillando de nuevo, se dio cuenta Shouta mientras se aferraba desesperadamente al alféizar con todas sus fuerzas. Brillaba azul por el magnetismo. Su agarre no estaba en el ángulo adecuado para resistir la fuerza retrógrada del magnetismo, y las garras de Shouta resbalaron del alféizar metálico con un ruido como el de uñas raspando una pizarra. Voló hacia atrás menos de 1 metro antes de que el magnetismo se interrumpiera y Shouta cayera bruscamente en la bañera medio llena. El agua no era profunda, pero Shouta había caído desde casi 1 metro de altura y la superficie estaba cubierta de burbujas espumosas.
Mientras Shouta farfullaba y se agitaba, intentando mantener la cabeza por encima de la capa de burbujas, Magne pasó chapoteando junto a él y cerró la ventana de un empujón, tirando del pestillo. Shouta logró ponerse de pie en la bañera y escupió con rabia, intentando quitarse el jabón de la boca. Las burbujas olían a lavanda artificial de forma tan intensa que probablemente le harían lagrimear de no ser por su ojo seco crónico. Shouta caminó lentamente hacia el costado de la bañera, abriéndose camino hasta el borde. ¿Quieres una toalla?, preguntó Toga, sacando una toalla de aspecto áspero de debajo del lavabo. Era revelador que ella no se acercara a él. Simplemente la sostuvo y lo miró con cautela. Shouta estaba orgulloso de lo que había logrado tras solo una semana viviendo con la Liga de Villanos. Incluso Toga, la menos preocupada por su propia salud y la más propensa al fanatismo, se resistía a molestarlo. Shouta miró la toalla, saludó con la mano ante el sonido de gritos furiosos que provenían de la sala de estar y corrió rápidamente hacia la puerta. Estaba completamente empapado, con el pelaje completamente empapado, y la corta carrera del baño a la sala no cambió mucho las cosas. Lo que sí cambió fue cuando Shouta saltó a la mesa de centro, se detuvo en medio de la superficie y se sacudió con fuerza. La sala estalló en gritos, los villanos chillaban, balbuceaban y lo insultaban. «Odio a ese estúpido gato», chilló Spinner, y Davi solo gruñó furiosamente, aprobando. Shouta saltó de la mesa de centro y corrió de vuelta al baño, donde Toga seguía sosteniendo su toalla. «¿Estás causando caos otra vez?», rió Toga, arrodillándose para secar a Shouta con la toalla. Shouta lo permitió, aunque le lanzó una mirada furiosa a Magne cuando salió de la bañera. Si no lo hubiera tirado en la bañera, no se habría mojado. Una vez casi seco, Shouta se zafó de la toalla de Toga y salió del baño. Ya no había nada útil, y el aroma a lavanda artificial empezaba a ser demasiado para él. El caos de su primera ducha de cortesía se había calmado, dejando solo quejas. Spinner había cogido un trapo húmedo y estaba limpiando las burbujas de todo mientras Dewey se secaba lo que no se podía secar al aire. Shouta no se atrevió a acercarse demasiado a Shigaraki. Tenía una pinta asesina, y Shouta sospechó que tenía algo que ver con la consola de videojuegos de alta tecnología que había rociado con agua y jabón, así que se refugió bajo el sofá de 2 plazas en lugar de atreverse a subirse al sillón reclinable de Shigaraki. Su pelaje tardaría más en secarse mientras estuviera acurrucado bajo el sofá, pero a Shouta no le importó demasiado. Estaba más oscuro, más tranquilo y mucho más seguro debajo de un mueble grande, y era lo más cerca que podía estar de estar seguro. Una vocecita en su cabeza, sospechosamente parecida a Isashi, le susurró que si dejaba de esforzarse tanto por antagonizar a la liga, no necesitaría refugiarse bajo los muebles. Shouta le dijo al Isashi imaginario que se callara. Incluso en un buen día cuando era humano y estaba en su propia casa, a Shouta le costaba dormir al raso. No podía hacerlo en medio de toda la liga de villanos. «Hola, chicos», dijo Toga, y Shouta se acomodó en el borde del sofá para echar un vistazo a la habitación. Toga estaba de pie en la puerta, con los brazos cargados con las cosas que ella y Magne habían sacado de la cocina. «Ya casi terminamos nuestro día de spa, pero vamos a pintarnos las uñas en la cocina. ¿Alguien más quiere hacerse la manicura?». Hubo un momento de silencio y luego David preguntó: «¿Tienes algo más que rojo?». Toga dejó su montón de cosas sobre la mesa y empezó a rebuscar entre ellas. Las botellas de vidrio tintinearon, y entonces Toga dijo: «Esta es un poco naranja, y esta un poco morada». «Me quedo con el morado», suspiró Davi y se dejó caer en un asiento de la mesa. Shouta movió la cola distraídamente, observando a Toga pintarle las uñas a Davi. Si su cabello fuera rubio en lugar de negro, Shouta podría imaginarse a Mina capturando a Bakugou para unirse a su noche de spa. Excepto que él había insistido en negro y naranja con formas explosivas y puntiagudas, como el cuello de su traje de héroe. Shouta podría haber robado un amarillo brillante de la colección de Mina para pintarse las uñas más tarde esa noche. El esmalte de uñas no duró mucho, nunca duraba en su trabajo, pero a Isashi le hizo un pequeño sobresalto al verlo, así que valió la pena. Shouta suspiró, moviendo la cola distraídamente en el suelo. Quería volver con su marido. Y con sus alumnos. Y con su trabajo, se estaba consumiendo sin nada que hacer más que observar y enfurecerse. Claro, podía atormentar a la Liga de Villanos, pero no había nada realmente productivo que pudiera hacer como gato. Era ilógico e improductivo, pero siempre había un rincón de su mente que daba vueltas en su cabeza. Una repetición constante de quizás mañana. Quizás mañana volvería a tener en sus manos el portátil del señor Combres.
Quizás mañana olvidarían cerrar la puerta y Shouta podría escabullirse. Tal vez mañana volvería a ser humano y terminaría con su miseria. Shouta volvió a suspirar y apoyó la cabeza en sus patas delanteras. Dejó que los sonidos de la vida lo inundaran y, por primera vez, no se molestó en recordarse a sí mismo que no estaba en la sala común del dormitorio escuchando a Bakugou insultar a Kirishima con voz cansina mientras caminar y discutía con el control remoto y Zero y Yashido lanzaban palomitas rancias al televisor. Solo faltaba la pila de papeles a medio corregir y el zumbido de unos altavoces. La radio, el equipo de música de Gir, incluso la televisión sonando algo. Y, ya sabes, la certeza de que cuando Shouta abriera los ojos, sería humano y estaría en la sala común del dormitorio. Eso también faltaba. ¿A dónde se fue el pequeño demonio? Los ojos de Shouta se abrieron de golpe y miró a Magne, que ahora estaba de pie en la puerta de la sala de estar. Te lo dije, se está poniendo de moda, dijo Dabi, admirando las uñas de su mano derecha. Desde el incidente de la puerta principal, Dabi había estado intentando convencer a todos de que llamaran a Shouta demonio. Para su deleite, Dabi tenía razón, se estaba poniendo de moda. Shouta había sido el chico demonio de estudios generales para sus compañeros de instituto y el sensei demonio para sus alumnos. Tenía sentido que fuera un gato demonio. Está debajo del sofá, dijo Duise, señalando con la cabeza el escondite de Shouta. Inmediatamente añadió, ¿por qué debería decírtelo? Pero tras solo una semana viviendo con la liga, Shouta ya había aprendido a ignorar la opinión contraria de Duise. Magne se acercó sigilosamente y se paró frente al sofá donde estaba Shouta. Sal de ahí. Shouta retrocedió unos centímetros. Todos en la liga sabían que no debían acercarse a Shouta en un espacio reducido. Eso era pedir a gritos que les cortaran la mano, así que, por desgracia, Magne no intentó sacarlo ella misma, simplemente le gruñó con frustración. Mientras ella estaba furiosa, Shouta se giró boca arriba, clavándole las garras en la guata del fondo del sofá. Y llegó justo a tiempo. Un resplandor azul efervescente se encendió alrededor de Shouta, y magnetismo lo arrastró hacia el borde del sofá. Shouta clavó sus garras con más fuerza y metió la cola, enroscándola junto a sus caderas. Magne maldijo entre dientes y se escuchó un bufido divertido que Shouta estaba bastante seguro que provenía de Dabi. Deja de atraer al gato hacia mí. Grazno Toga. Bueno, al menos eso explicaba por qué Shouta había salido volando tan dramáticamente en el baño. ¿Qué intentas hacer? Mientras Spinner hablaba, Shouta sacó sus garras del bateo y se giró para mirar hacia la habitación. Magne se sentó sobre sus talones con un resoplido. Tiene jabón lavavajillas con aroma a lavanda en el pelaje. ¿Le hace daño? ¿Desde cuándo eres un experto en gatos? Preguntó Dabi arrastrando las palabras. Comer jabón para platos es malo para todos. Vivirá, dijo Dabi encogiéndose de hombros y luego añadió en voz baja. Desafortunadamente. Sé amable. Lo regañó Toga, agitando su pincel de esmalte de uñas hacia él. Bueno, desde luego no voy a regarle si no quiere, gruñó Magne, fulminando con la mirada a Shouta. Él le enseñó los dientes y le devolvió la mirada, y Magne lo dejó solo con un bufido. Shouta estaba sinceramente sorprendido de que se hubiera molestado en intentarlo. A ninguno de los villanos le gustaba. Su aversión abarcaba desde la sana cautela de Toga al acercarse demasiado a las garras de Shouta hasta el afán de Dabi por convertirlo inmediatamente en cenizas. Magne estaba más cerca del fin de Toga, pero su preocupación seguía siendo inesperada, aunque quizá no debería haber sido sorprendente. Shouta había conocido gatos que lo odiaban, y aún así hizo todo lo posible por ellos. Tenía debilidad por todos los gatos, incluso por los salvajes más feroces, pero era lógico que a la mayoría de la gente le importara lo suficiente como para no querer que muriera, incluso si no había hecho más que molestarlos y agredirlos desde que lo llevaron al escondite. Shouta movió la cola pensativo, retirándose aún más bajo el sofá. Sin embargo, su mirada se posó en Magne. Evidentemente, ella había desistido de sacarlo del sofá, probablemente suponiendo que ya estuviera suficientemente advertido y fuera capaz de valerse por sí mismo, y se dirigió a la mesa para terminar de pintarse las uñas. Finalmente, con los arrebatos emocionales de los videojuegos competitivos dando paso a un murmullo más constante de voces casi familiares, Shouta logró sumergirse en un sueño difuso. Apenas fue un sueño, tan superficial que Shouta podría despertarse de golpe en cualquier momento, pero aún así fue descanso. Mejor que nada. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.